Listo, compas. Entonces, ahora sí, continuamos. Vamos a ver. Voy a aprovechar que se ha guardado la pizarra de la clase anterior. Se guardó, pese a que hubo todo este caos aquí en clase en la mañana, temas de internet. Entonces, como para entrar un poco en calor y recordando, ¿no?, que nos habíamos quedado. Entonces, recuerden, compas, que habíamos estado discutiendo la clase pasada este modelo clásico marxista de dos sectores. La idea es recoger en un modelo intuiciones de los pensadores clásicos, especialmente de Miller y Ricardo, un poquito también de Malthus, y también Marx, por eso es clásico marxista. Y al mismo tiempo estamos tratando de aprovechar el enfoque para estudiar la cosa desde dos sectores, ¿no? Teníamos el sector 1 que produce bienes de capital y el sector 2 bienes de consumo. Teníamos entonces la estructura inicial, que era cómo se distribuía el ingreso entre los dos sectores, ¿verdad? Eso ya lo conversamos. Asumíamos que los trabajadores en cada sector recibían el mismo salario nominal, pero las tasas de ganancia eran distintas entre cada sector. Esto asumía que los trabajadores ya se movieron en los sectores, los salarios igualaron. En cambio, tasas de ganancia todavía no son iguales, permitiendo que exista, o motivando más bien a que exista movimiento de capital. Eso ya lo habíamos conversado. Después de eso, nosotros planteamos algunas variables para poder encontrar las tasas de ganancia en función de factores tecnológicos y también en función del salario real y del precio relativo. Eso también ya lo conversamos. El salario real habíamos asumido que por ahora se va a quedar fijo y nuestra atención se va a concentrar en los precios relativos. Entonces, esto es un poco lo que estoy diciendo ahorita. Salario real se asumía exógeno y luego lo vamos a volver endógeno con un mecanismo parecido al que está en el modelo de Goodwin. En cambio, por el lado del precio relativo, ahí es donde nos metimos un poco en la discusión de la demanda y la oferta en cada uno de los mercados, porque al final había dos sectores que producen dos bienes distintos. Teníamos dos mercados, el mercado de bienes de capital y el mercado de bienes de consumo. Eso provocaba entonces, por ejemplo, ¿no?, en la parte del mercado de bienes de capital, que la demanda real de bienes de capital se va a realizar por parte de las empresas que busquen hacer una inversión. Para no complicarnos la vida, habíamos dicho que asumimos que no hay depreciación y esta es una inversión neta real, que si le pasamos a nominal, esa inversión nominal multiplicada, o sea, por los precios, tenía que coincidir con el ahorro, y en este modelo mantenemos el supuesto de que solo ahorran los capitalistas. ¿De acuerdo? Entonces trasladábamos ese ahorro capitalista. Y después de eso habíamos encontrado una ecuación para la demanda real de bienes de capital. Y algo parecido hicimos con la demanda real de bienes de consumo, con el agregado de que, no el agregado, con la diferencia de que en el consumo real, ¿verdad?, lo pasamos pues a consumo nominal multiplicando por los precios de los bienes de consumo, y ahí apareció el supuesto de que los trabajadores gastan todo su salario en bienes de consumo y los capitalistas gastarán en bienes de consumo lo que no ahorran. Entonces, por definición. Y nos quedaba la segunda ecuación, ¿no?, que es la ecuación vuelta de la demanda de bienes de consumo en términos reales. Entonces, luego de eso nos habíamos preguntado cuáles son las condiciones para, partiendo del equilibrio en el mercado de bienes de capital, ver cómo se podría llegar al equilibrio en el mercado de bienes de consumo. Y ahí hicimos una pequeña deducción, en donde vimos que el equilibrio en un mercado implica el equilibrio en el otro mercado, ¿no? Entonces, eso también nos interesaba porque significaba básicamente que no hacía falta considerar en el modelo las dos igualdades de equilibrio en los mercados, bastaba con considerar la igualdad en uno solo de los equilibrios. Y esto se parecía mucho a la ley de Barras, se sabe, si en menos uno mercado está en equilibrio, el último mercado se espera que también esté en equilibrio, pero todo eso era gracias a que estábamos asumiendo la condición de inversión igual a inversión nominal igual a ahorro, ¿no? Entonces, eso también ya conversamos, y luego de eso lo que hicimos fue notar que para que exista el equilibrio en el mercado de bienes de capital, y obviamente eso implica el otro equilibrio en bienes de consumo, tenía que ajustarse el precio relativo. Entonces, lo que hicimos en ese paso fue despejar el precio relativo y encontrar una ecuación, ¿verdad? Esta partida de la igualdad de la demanda y oferta en el mercado de bienes de capital. Lo mismo daría si hiciéramos el mismo proceso en la igualdad, oferta y demanda en bienes de consumo. Al final llegamos a una ecuación para el precio relativo. Es esa ecuación que está ahí, que bueno, ya no la sacamos a mano, ya empieza a sentirse, ¿no?, que se va complicando
el modelo. Pero de todas maneras, ahí vimos en esa ecuación del precio relativo, en esencia lo que nos interesa, ¿no? Los precios relativos dependen tanto de factores tecnológicos, tasas de ahorro, y nos apareció también como variable de interés la distribución sectorial del capital. O sea, cómo el capital se distribuye entre el sector 2 y el sector 1. Sector 2 también ya conversamos. Y habíamos estado casi terminado la sesión discutiendo que esta distribución sectorial del capital, si entre K2 y K1, esta distribución sectorial del capital, primero implica de una u otra manera discutir cómo se mueven los capitales. Si se va a mover el capital en el sector 1 y en el sector 2, primero es a causa de la inversión. Tomen en cuenta que estas dos, K1 punto y K2 punto, representarían inversión. Inversión en el sector 1, inversión en el sector 2. Entonces nos tocaba discutir un poco, bueno, cómo los capitalistas, ¿verdad?, que ahorran. Estamos en un mundo donde el ahorro inmediatamente se va a volver inversión. Entonces los capitalistas dicen, ok, con ese ahorro, ¿cómo distribuir el capital entre el sector 1 y el sector 2? Entonces hay que dar abierta esa posibilidad, ¿no? Discutir. Sí, esa posibilidad de discutir cómo se distribuye el capital entre sectores. Y lo que habíamos dicho es, de forma simplificada, que vamos a asumir que el movimiento de capitales entre los dos sectores va a depender de las tasas de ganancias sectoriales. ¿Sí? Ese supuesto que de hecho venía del trabajo desde el profe Dat. Recuerden que si desean pueden ver el artículo, está ahí en el notebook, está el enlace, del 88. Pero lo importante para mí es más bien entender la lógica. La lógica es entonces que si un sector, por ejemplo el sector 2, genera más rentabilidad que el sector 1, eso va a motivar a que el capital en el sector 2 crezca a un ritmo mayor al capital en el sector 1. Entonces eso digamos que resume un poco lo que hemos conversado. Y a la vez recordar también que nosotros ya tenemos las ecuaciones de las tasas de ganancia de cada sector. Al mismo tiempo sabemos que la diferencia de los crecimientos entre el capital del sector 2 y el sector 1 es lo mismo que ver el cambio en la tasa de, la distribución sectorial del capital, ¿sí? Recuerden que la distribución sectorial del capital habíamos dicho que era K2 sobre K1. Entonces, al final, ¿qué sucede? Nos queda una ecuación de X punto sobre X, o sea, la distribución sectorial del capital, dependiendo de las tasas de ganancia. ¿Y qué pasa con las tasas de ganancia? Nosotros teníamos ya las ecuaciones, en donde vemos que las tasas de ganancia dependen sobre todo del precio relativo. Este miércoles estoy con la garganta seca, disculpad. El punto entonces, compas, es, en resumen, ¿no?, que ya hemos llegado a establecer un vínculo entre movimiento de capitales, diferencia en las tasas de ganancia, y a la vez cada tasa de ganancia depende de los precios, del precio relativo entre bienes de capital y bienes de consumo. ¿Sí? Y si no me equivoco, nos habíamos quedado ahí. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, obviamente continuamos desde ahí, con el propósito de poder mostrar el surgimiento de una ecuación diferencial. ¿Sí? Una ecuación diferencial que va a surgir a partir de todo lo que hemos conversado. Esto todavía está cargado. Ya estamos ahí. Entonces, déjenme cargar solo esto. Ya. Entonces, en resumen, ¿no?, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos, vuelvo a escribir, la ecuación diferencial que me dice cómo se mueve la distribución sectorial del capital. Depende de las tasas de ganancia, ¿verdad? Ya hemos dicho eso. Y a la vez sabemos cómo son las ecuaciones de cada tasa de ganancia, ¿no? R2, que era igual a U2N PQ2 menos W sobre PK2, si no me equivoco. Si por ahí me equivoco, me corrigen nomás. 1N, Q1 menos W sobre PK1, si no me equivoco. Entonces, ¿qué es lo que tocaría hacer en términos un poquito más instrumentales? Tengo las ecuaciones de las tasas de ganancia. Tendríamos que reemplazar esas ecuaciones acá, ¿verdad?
Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar una ecuación en donde la variable, ¿verdad? Ya no serían las R han sido reemplazadas, pero todavía tengo la dependencia en el P, en el precio relativo. ¿Ya? Entonces, escribamos un poco, ¿ya? Entonces me quedaría x punto sobre x igual omega, y aquí vendría el reemplazo, ¿no? R2, que sería, bueno, vamos a escribir ya U2N, PQ2 menos W sobre PK2 menos R1, que es U1N, Q1 menos W sobre PK1. Ya. Ese sería el reemplazo, ¿no? Solo quiero estar seguro de las ecuaciones de las tasas de ganancia, porque claro, estoy cambiando el precio de la... Sí, algo no me convencía. Este precio no va aquí, va acá abajo. Acá no. Sí, aquí me equivoqué. La memoria es frágil, compas. La memoria es frágil. Ya. Listo, entonces estamos ahí, ¿no? Entonces estamos en el reemplazo, nos quedó vuelta la dependencia de esta ecuación en el precio relativo. Entonces ahí podría ir cualquier precio relativo al principio, ¿no? Sin embargo, vamos a utilizar el precio relativo que garantizaba el equilibrio en el mercado de bienes de capital y bienes de consumo, ¿no? O sea, el equilibrio general en definitiva. ¿Sí? Esa ecuación, de hecho creo que la puedo copiar de camino sin tener que hacer tanto lío. Es esa de ahí, ¿no? Veamos si me da chance de... ¿Cuál será copiar? ¿Será? Marine de Pingüe. Supongo que es este, ¿no? Copiar. Eso se han copiado. Para no volver a escribir. Bueno, de hecho nunca lo escribí, ¿no? Sí. Y ahí sí, ¿cuál será pegar? Si le tengo prestado. ¿Cuál será pegar aquí? Si me... Ah, este. No es este. Ahí está. Ya. Listo, entonces ahí estaría el precio que viene del equilibrio en el mercado de bienes de consumo y de capital, ¿no? Recuerden que este era el precio que sale. De igualar de 1 con Y1, que era lo mismo a igualar de 2 con Y sub 2. Entonces, ya se imaginan que el resultado empieza a hacerse cada vez más complicado. O sea, se van mezclando más parámetros, más términos. Entonces, no me interesa entender, ni voy a hacer, obviamente, el reemplazo. Pero quiero que entendamos las piezas que están involucradas en todo esto, ¿no? Las piezas a nivel conceptual. Estoy asumiendo que hay capitales que se mueven debido a diferencias en tasas de ganancia, ¿ya? Las tasas de ganancia, a su vez, dependen de factores tecnológicos que no vamos a mover por ahora, dependen del salario que le vamos a mover después y dependían del precio relativo. Y el precio relativo se ajusta para alcanzar equilibrio. Entonces, cuando yo reemplazo ese precio relativo en la ecuación que está acá arriba, ¿verdad? En los precios que están ahí, lo que voy a obtener es una ecuación de movimiento de capitales, pero que mantiene el equilibrio en el mercado de bienes. Sí, o sea, es lo que quiero que se imaginen, ¿no? O sea, se van a mantener equilibrados los mercados, pero el capital se va a mover entre el sector 1 y el sector 2 dependiendo de la tasa de ganancia. ¿Sí? De hecho, en el artículo de DAT, esto se le menciona como, si se quiere, ¿no? El corto plazo. No me gusta mucho esta terminología de corto y largo plazo porque es un poco ambigua entre economistas, pero y depende a veces de cada autor. En este sentido, el corto plazo, si quieren, pueden imaginarlo como una situación donde se equilibra el mercado de bienes y en cambio a largo plazo, entre comillas, se mueven y se van a equilibrar los capitales entre cada sector. O sea, es como que a corto plazo se equilibran los mercados de bienes y a largo plazo, en cambio, se mueven los capitales hasta llegar a una distribución de equilibrio entre capital del sector 1 y capital del sector 2. Entonces, esa sería más o menos la mecánica, ¿no? Entonces, una vez haciendo la sustitución, queda esa ecuación que está ahí, que evidentemente no voy ni en broma a deducir, solamente voy a copiarle. Esta ecuación de acá, ¿no? Entonces, como ven, ya se empieza a poner cada vez más grosera la situación, ¿no? Y eso que hemos puesto un montón de supuestos al modelo. Ya saben que cada supuesto que le vayamos quitando puede significar complicaciones adicionales, ¿no?
Pero de todas maneras, ¿qué podemos ver en esta ecuación? Si es que se puede ver algo. La variable de estado, ¿verdad? Sería el x punto. Recuerden una vez más que x es la distribución del capital entre el sector 2 y el sector 1. ¿Verdad? Y si se fijan, la x también aparece acá. También aparece acá. Y también aparece acá. O sea, si notan que es como una ecuación no lineal, ¿no? En x. O sea, porque, por ejemplo, aquí se va a multiplicar x con x mismo. Aquí se divide. ¿Qué otras variables hay? Variables. Porque de ahí todo lo demás parecen parámetros. Por ejemplo, este omega es parámetro. Q1 voy a asumir que son constantes, ¿no? De hecho, si quieren pongamos aquí los parámetros. Recuerden que aquí como parámetros me refiero a los términos que van a quedarse constantes. Por ejemplo, hemos asumido en el modelo que no hay cambio tecnológico, entonces las productividades Q1 y Q2 se van a quedar constantes y también las intensidades de los capitales K1 y K2. Esos no se van a mover. ¿Qué más no se va a mover? Tampoco le vamos a mover la tasa de ahorro capitalista. Si quisiéramos le movemos, pero por ahora no. Y vamos a asumir también que ese omega no se mueve, ¿no? ¿Qué es omega? Omega, noten que es una constante que trata de recoger esa sensibilidad que tienen los capitales de moverse de un sector a otro dependiendo de las rentabilidades. Entonces, según cómo se vea la diferencia en la rentabilidad, el omega trata de capturar cuán sensibles son los capitalistas para decidir entre moverse entre inversiones del sector 1 o inversiones del sector 2. ¿De acuerdo? Entonces también vamos a asumir que es constante. De hecho, en un modelo más completo, ustedes se imaginan, más completo implica más parámetros o más cosas. Podríamos también microfundamentar esa ecuación. O sea, de hecho, todo se podría microfundamentar. No digo que se haya hecho, ¿verdad? No digo que se haya hecho. De hecho, hay muchas cosas que se podrían microfundamentar y todavía no están hechas. Esas ya podrían ser motivo de un artículo, de una investigación, etcétera. Porque no parece tan difícil, ¿no? O sea, al menos en principio la lógica es bien intuitiva. O sea, los capitales podríamos incluso plantearnos como un problema micro, ¿no? Microeconómicamente pueden estarse moviendo, o sea, cada agente puede decidir moverse en su inversión dependiendo de esa diferencia de rentabilidad. Y tal vez el movimiento óptimo me permite encontrar un omega óptimo, digamos, o qué sé yo. Pero por el momento lo asumimos solo como una constante. ¿Y qué más nos queda? Las tasas de uso de capacidad instalada, vamos a seguir asumiendo que esto no se mueve. Esto lo vamos a estudiar más ya en los modelos con corte más estilo keynesiano. Vamos a ver. ¿Y qué nos queda? O sea, ¿qué nos queda? Ahora ya hemos hecho medio. ¿Qué nos queda, compas? ¿Qué opinas? ¿Qué otro también estamos asumiendo constante para poder resolver esta vaina? Que solo es una ecuación, ¿no? Solo es una ecuación diferencial que quiero ver cómo resolver, pero quiero saber que es constante. ¿Qué otro término estamos asumiendo constante? W, ¿no? Ese es clave, ¿no? O sea, aparte de todo esto, no lo voy a llamar como parámetro, más bien lo voy a llamar por el momento como variable exógena, aunque en la práctica lo estamos usando como parámetro, ¿no? El salario real. ¿Sí? Entonces noten, la ecuación que vamos a sacar es asumiendo que el salario real se está quedando fijo. ¿Sí? Entonces, obviamente, como nosotros ya vimos el modelo de Goodwin, ese supuesto del salario constante sí puede ser un poco ruidoso, ¿no? Es decir, si los capitales se mueven, es de esperar que algo pase en el empleo también. Y si se mueve el mercado laboral, es de esperar que algo pase en el salario real. Entonces eso lo vamos a meter después. Por el momento vamos a asumir que el W también se queda fijo, ¿ya? Como variable exógena. Eso significa, en otras palabras, que estamos asumiendo que la distribución del ingreso se va a quedar exógena. Bien, o sea, la distribución se queda de forma exógena por ahora, ¿ya? ¿De acuerdo? Listo. Bajo esas condiciones, entonces, queremos encontrarle un sentido a esta ecuación diferencial. Tanto como resolverle en rigor, no es que le vamos a resolver, pero, por ejemplo, ¿no? Podemos encontrar un punto de equilibrio, ¿no? Tal como dijimos, ¿no? Entonces asumimos que el salario real es exógeno. Bajo esas condiciones, ¿qué podemos hacer? Bueno, y asumimos también que no hay sustitución trabajo de capital, tecnología tipo Leontief, por ejemplo, y no hay cambio tecnológico. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer con esta ecuación diferencial? Lo que ya hemos visto otras veces, ¿no? O sea, podemos encontrar un estado estacionario en donde x punto sea igual a 0, ¿no? Entonces, si yo encuentro un estado estacionario donde x punto es igual a 0, ¿qué va a suceder? Esta parte de la ecuación se anula, ¿verdad? Y noten que ahí yo ya podría despejar la x, porque la x también queda aquí dentro, ¿no? Entonces yo podría encontrar una distribución sectorial de capital de equilibrio. ¿Sí? Podríamos encontrar una distribución sectorial de equilibrio
en donde obviamente, repito, estamos asumiendo que el salario real es constante. De hecho, en el artículo del profe Dat, que ustedes, repito una vez más, lo tienen en el notebook por si quieren leerlo, él asume eso y se llega ahí. O sea, él asume que el salario real es constante y llega a analizar el punto de equilibrio que está acá y luego ya se pasa a ustedes. Sí, no conecta como vamos a conectar nosotros. Ok, entonces, aplicando esta condición, podemos encontrar un punto de equilibrio. La mecánica se entiende, ¿no? Cogemos, hacemos x punto igual a 0 y despejamos la x. Entonces aquí ya está hecho el despeje, ¿no? Esto ya se hizo en Python, entonces no vamos a perder mucho tiempo en eso. Igual ahí tienen los códigos. Entonces, en definitiva, resolvemos esta ecuación, ¿verdad? Ya no está como ecuación diferencial, hemos hecho x punto igual a 0. Y entonces nos queda un punto de equilibrio de estado estacionario. Tenemos el punto de equilibrio del estado estacionario. Este salió con x punto igual a 0. Pues lo voy a copiar también. A ver. Voy a copiarle esta ecuación. Eso. Ahí estaría el punto de equilibrio, ¿no? Que vendría de resolver la ecuación anterior igualada a 0. Y despejando el x. De paso, si bien es importante que aquí ya se vuelva a usar herramientas tipo Python o algún otro software para resolver las ecuaciones, ¿no? Porque sacar esto a mano, y lo peor es que sí sacado a mano, o sea, está propenso a cometer errores, ¿no? En algún signo, cada vez son más términos, hay más probabilidad de error. Pero bueno, ese ya está verificado. Y saben lo más potente, ChatGPT también lo hace, ¿no? O sea, tú le das la ecuación, una captura, y le pides, encuentra el punto de equilibrio de estado estacionario y te saca lo mismo. Ya verifiqué y saca igualito. O sea, ya cada vez está mejor está mucho mejor, al menos el modelo Thinking está mucho mejor para hacer ya despejes de emociones y todo. Entonces, no es que quiero hacer promoción de ChatGPT ni mucho más, ¿no? Los OpenAI, pero sí sería cada vez más necesario para uno tener una cuenta pagada para tener un mínimo de servicios de inteligencia artificial. O sea, si algún rato tienen la posibilidad, compas, si es que no lo tienen ya, sí sería recomendable al menos un mínimo, ¿no? Porque va a ser como estábamos hace un rato, como en Internet, como en energía eléctrica. Yo creo que va a llegar a un punto en que ya va a ser. O sea, por ejemplo, imagínate a alguien que no tiene Internet hoy. O sea, ya es casi imposible trabajar. O sea, no imposible, pero es más. Es mucho más complicado. Sí, o sea, es como cierto. Bueno, en el mundo académico ya es elemental. O sea, hacer algo académico sin Internet. Ustedes han vuelto a ir a una biblioteca. ¿Saben lo que es sacar una ficha de un libro? A mano. Sí, o sea, en el colegio, ¿no? No, ya, pues. Ya no, ya no. Ya no, pero en el colegio. Sí. Yo me acuerdo de haberme ido alguna vez a la biblioteca del Banco Central a sacar casi a mano, entre comillas, datos. Que era una cavernaria, ¿no? O sea, ahora uno dice, entró a la página del Banco Central, descarga los boletines. Incluso lo de descargarse los boletines ya está quedándose un poco cavernario. Por ejemplo, con ChatGPT tú le dices, quiero que entres a este sitio, descarga los datos y arma un compilado y lo hace. O sea, ya ni siquiera es que hace falta uno mismo estar entrando a la página ni nada. Entonces, pero bueno, el caso, compas, es que aquí está el punto de equilibrio, que lo sacamos ya con Python y bueno, ahí está la ecuación. Pero eso no me garantiza mucho. O sea, ese punto de equilibrio puede ser estable o bien podría ser inestable. Entonces no tenemos todavía mucho que decir. Entonces, para entender esto, vamos a hacer algo que ya hemos hecho antes. Vamos a hacer un esquemita. En el eje horizontal voy a poner X y en el eje vertical voy a ponerle al X punto. Recuerden eso, ¿no? Nosotros teníamos en la ecuación diferencial anterior que X punto depende de X. Entonces, como X punto depende de X, puedo hacer una gráfica literal de eso, ¿no? X punto que depende de X. Entonces, lo que acabamos de encontrar es este punto de equilibrio que, primero, ¿este punto de equilibrio será positivo o negativo? ¿Qué opinan? ¿Qué parece? Tengo dos términos que podrían ser negativos, ¿no? Los menos de acá, pero ¿qué está pasando ahí en esos dos términos? En un término es 1 menos SC. ¿Qué es 1 menos SC? Si SC es la tasa de ahorro, 1 menos SC, consumo. Entonces no puede ser negativo nunca.
Entonces ese término va a ser positivo porque necesariamente la tasa de ahorro capitalista vamos a tener que estar entre 0 y 1. Entonces este sería en cambio la tasa de consumo, si quieren. Y en cambio Q2 menos W, ¿qué puede ser? ¿Positivo o negativo? Si recordamos las ecuaciones de las tasas de ganancia, ¿sí? La R2, por ejemplo, era U2N, Q sub 2 menos W sobre PK sub 2, algo así estaba, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si quiero una economía en donde el sector 2 tenga rentabilidad, necesariamente Q2 tiene que ser mayor a W, y por tanto eso implica que este también va a ser siempre positivo. Entonces, al menos empezamos dándonos cuenta que el punto de equilibrio es positivo. Eso ya es bueno, ¿no? Porque no puede haber capital negativo. Sí, porque recuerden una vez más que este sería K2 sobre K1, entonces no puedo tener negativos nunca. Entonces, al menos tiene sentido económico en cuanto hay un punto de equilibrio que es positivo. Voy a poner un poquito más a la derecha. Acá puede ser. Ahora, quiero saber qué sucede como para definir si ese punto es estable o inestable. ¿Ya? Entonces, sepan que esto está parecido al modelo de Solow, el primer modelo que vimos, donde había un punto de equilibrio y queremos ver la estabilidad. Entonces, algo parecido. Tenemos un punto de equilibrio y quiero saber si ese punto es estable o inestable. ¿Ya? Una opción sería ponernos a sacar las derivadas y revisar las propiedades de esta función. Cosa que no vamos a hacer porque si ven que está un poquito más pesado. No es que no se pueda, podríamos, ¿no? Sacar la primera derivada, sacar la segunda derivada, ver si es cóncavo, si es convexo, lo que sea. Pero en vez de eso, compas, para ganar tiempo, porque digamos que es más mecánico eso, ¿no? O sea, más bien lo que vamos a hacer, aquí ya está este resultado, este punto de equilibrio, lo voy a cargar. Entonces, verán, lo que vamos a hacer es apoyarnos ya en términos gráficos. O sea, directamente vamos a armar un gráfico. ¿Un gráfico de quién? Un gráfico de esta función. O sea, voy a coger esta ecuación diferencial y le voy a tratar como una función. Los voy a tomarle como una función, ¿no? O sea, voy a decir, voy a considerar que este x punto es una función de x punto, en definitiva, es una función de x. Entonces yo puedo graficar la función dándole valores a los parámetros. Entonces es lo que vamos a hacer para no complicarnos la vida. Podemos también hacer la cosa más rigurosa, pero quiero ganar tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darles valores a los parámetros, un valor base al salario real, y con eso puedo pedirle a Python que arme la gráfica, y después con la gráfica ya hecha, yo simplemente tratar de dar un poco de sentido y ver si es que tiene sentido que sea estable, inestable, lo que sea. ¿Sí? Entonces ahí en cambio lo sensible es saber qué parámetros hay que escoger. Esa es la parte, digamos, aquí de cuidado. Entonces, lo que vamos a hacer, compas. Entonces, aquí está un grupo de parámetros que vamos a utilizar. Estos parámetros casi no son gran cosa, ¿verdad? La mayoría son o estandarizaciones o uno que otro valor que viene del artículo que les mostré, ¿no? Que es el modelo de base, el que yo mismo publiqué. Pero bueno, lo importante, compas. Entonces, ¿qué valores vamos a asumir? Vamos a estandarizar productividades. Q1 y Q2 vamos a asumir que son 1. También estandarizo la intensidad de capital en el sector 1. En el caso del sector 2, voy a asumir un 1.3, que más o menos coincide con estimaciones hechas en otros trabajos. ¿Sí? Si quieren ver más detalles, pueden revisar el artículo original. Ahí se explica mejor de dónde sale el 1.3. Igual, esta tasa de ahorro capitalista se aproxima más o menos a lo que estiman, se acordarán estos autores de la serie Machifori del modelo de Burby, pero para Estados Unidos. Y el W le asumí 0.5, ¿sí? Ese sí fue un valor arbitrario. Lo mismo que omega, 0, valores arbitrarios para que la gráfica me salga dentro de la regla. Ok, entonces, por el momento no nos vamos a preocupar mucho de dónde salieron los valores, pero ya les digo, la mayoría están en el artículo original que estamos usando de base. Lo importante entonces, vamos a cargar los parámetros, ahí están cargados, y vamos a graficar esta función, ¿no? Entonces ya saben que tenemos una función para graficar. Hay que ver con ustedes la función, compas. Entonces vamos a ver los resultados. Primero, como ven, hay varios parámetros, ¿no? Entonces, como esto está construido con controladores, pueden ir moviendo, y ya saben, para ir viendo cómo cambian los números y cómo se mueve la función. Pero quiero ver primero la gráfica.
¿Ya? ¿Qué me está diciendo esa gráfica? Bajemos un poquito el zoom. ¿Ya? ¿Qué tenemos en esta gráfica? Ya. Ahí está el plano X contra X punto. Entonces, primero es no lineal, eso ya sabíamos, ¿verdad? ¿Qué más tenemos aquí? Noten que hay una asíntota, ¿no? Que hay una asíntota. ¿Por qué hay una asíntota? Pues volvamos a ver la ecuación. Es por la división, ¿no? Entonces, como tengo una división, en la parte de abajo, X puede tomar un valor que haga que el denominador se vuelva a cero, ¿verdad? Entonces, la asíntota, y de hecho es una asíntota positiva, ¿no? Si ven, es una asíntota que está justo después de cero. Entonces, hay un valor de X que se no puede tomarse, puesto que ese valor haría que la ecuación se vuelva a 1 sobre 0, bueno, algo sobre 0, ¿no? Y eso no tendría sentido. Ya, entonces vamos a empezar por ahí, ¿no? Entonces, vamos a transformar. Entonces hay una asíntota, ¿verdad? Un poquito más. Pues miren, a veces con estos modelos se procede así, ¿no? En vez de estar ahí como salvaje, no tan salvaje, pero a lo bestia, ¿no? Fuerza bruta, sacando derivadas, que optimices, derivando, igualando a cero, que si es contra o si es convexo. Muchas veces yo no hace eso, ¿no? Coge unos parámetros y grafica para ganar tiempo, ¿no? Y después le puedes pedir a ChatGPT que confirme, ¿no? Saque el análisis, vea, saque las derivadas y todo. Ahora ya hay como. Incluso le puedes pedir la gráfica, ¿no? Que escoja valores. ¿No? De hecho, le puedes pedir que arme el artículo. Sí les dije, ¿no? El otro día en el modelo ChatGPT Pro, yo le pedí que me arme un artículo completo y me armó. De hecho, el modelo que vimos, el de Goodwin solo, originalmente me dio ChatGPT el artículo, con los supuestos y todo, pero otros supuestos. Entonces después yo le cambié porque unos supuestos no me gustaron, no me convencieron y le mejoré. Entonces ya mismo me sale el artículo y ya casi estoy por mandar a la revista. O sea, a ese nivel estamos. Por eso digo, de aquí a un año, capaz que ya te arme el artículo con mejores supuestos. Y verán, no me dio buenos supuestos básicamente porque no le pedí mucho. Le dije, ¿sabes qué? Se me ocurre que podemos combinar. Les di los notebooks de las dos primeras, ¿se acuerdan? Los dos primeros notebooks, solo y Goodwin. Le di los dos notebooks a ChatGPT y le dije, piénsale, creo que se pueden combinar por aquí y no más. O sea, y dijo, sí, ¿cómo? Y me mostró la idea. Le dije, a ver, hazme un artículo de eso. Me armó un artículo. Y después vi el artículo y dije, parece que hay sentido, le cambié unas ecuaciones, le moví y salió. Entonces, por eso digo que ya mismo pedirle una gráfica no va a hacer nada. Gemini también puede con la opción Deep Research. ¿Ah? Hay una opción en Gemini que se llama Deep Research. ¿Ya? ¿Qué tal? Usted le pone los papers o utiliza fuentes donde estén con los links y ahí hace todo. Sí. Hasta el formato APA, sí. todo. Bueno, ya eso ya murió, ¿no? O sea, sí. Aprender normas APA ya murió. Ya estaba muriendo mismo, pero ahora no. Si hemos usado Zotero o Mendeley, o sea, estos que ya son históricos, yo creo que hasta esos ya van a morir. Porque ahora yo ya ni siquiera hago la bibliografía, yo digo, ChatGPT, busca, yo solo pongo los autores, ¿no? Búscame los autores que tú crees que están conectados a este tema y completa la bibliografía. Entonces, y en el formato que quiera, ¿no? Y me deja armadita y resulta que la mayoría latino. O sea, cuando uno le restringe bien, sí, ahí no alucina y latino. No alucina. Sí, o sea, la cuestión es restringirle bien y darle el contexto. También. Sí. Sino que verán, lo que sí creo, y creo que eso no va a poder nunca, creo, es saber exactamente qué combinar con qué. O sea, esa es la pieza que todavía creo que no puede. Por ahora. Es que, por ejemplo, no. El problema es ese, ¿no? El conocimiento es complejo. ¿Ya? Las posibles combinaciones de ideas son infinitas, en principio son infinitas, o sea, poder combinar ideas. Entonces, de todas esas combinaciones, yo creo que la IA lo que va a lograr es cada vez ir acotando más las que tienen sentido, ¿no? Entonces, ¿qué va a decirme la inteligencia artificial? Explora por esta región. Entonces, en vez de explorar, digamos, ¿no? En vez de que tengas todo un universo de ideas en donde te toca explorar para plantear tu idea, tal vez la IA te diga, no explores todo, explora por acá, te da un subconjunto. Eso creo que va a lograr la IA. Entonces, cada vez más la IA lo que va a lograr es ir acotando más el conjunto de ideas dentro del cual uno tiene que buscar. Pero podría limitar mucho la creatividad real de la investigación. Claro. Podría... Claro. Sí.
O sea, la idea es que al final es uno el que decide. Entonces, ¿qué hace uno? Uno explora todo. Es más, verán, hay una frase bien chévere. Claro, no es con Illano, pero es con econometría. Hay una frase bien chévere que dice, a ver, compas, ¿qué preferirían? ¿Un buen modelo econométrico? Ya voy a borrar esta parte, ¿no? Pero vale la pena. ¿Qué prefieren? ¿Un buen modelo econométrico o que les dé una opinión Robert Solow? Ay, Dios. ¿Qué escogerían? O sea, ¿qué preferirías tener aquí? ¿Una buena clase de un modelo econométrico? O que venga la clase Robert Solow y te diga, Ya, sí, solo. Solow, ¿no? Sí. Ahora dice, alguien dice, pero ¿sabes qué preferiría más? Robert Solow con un buen modelo económico. ¿Sí me entiendes? Entonces yo creo que la IA no tiene por qué ser la cosa string, sino más bien uno sigue teniendo la visión amplia, pero como que este me ayuda a mapear mejor. Por ejemplo, ¿no? Con el mismo artículo que les digo, ¿qué hace la IA? Le pido, dame una revisión de literatura. Me da la revisión de literatura, me da los autores. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cojo y leo los artículos. Veo y digo, este sí, este no, como que este falta. Pero no es que yo dejo de tener la visión global. O sea, vuelvo a ver el artículo después de un tiempo y veo, o sea, sí. O sea, lo que yo creo es eso, ¿no? O sea, no perder el criterio. Ya volvemos al tema, solo una idea más, verán. A mí en lo personal, eso ya depende de cada uno. A mí me está ayudando mucho para eso volver a las novelas y a la literatura. A mí eso me ayuda muchísimo. O sea, la literatura creo que es algo que la IA no... O sea, la IA te podrá volver a escribir tal cual el Quijote, palabra por palabra, pero no se va a inventar una nueva novela del nivel del Quijote. No le va a volver a Cervantes por ahora. De hecho, Borges tiene un cuento sobre eso. Borges tiene un cuento que dice, puede haber un autor que pueda escribir tal cual el Quijote, pero no, pues, llegar al nivel de Cervantes. O sea, imagínate, si una persona random, aleatoria, un simio, si han escuchado esa idea, si un simio te escribe el Quijote, es el Quijote, pero no vas a decir que el simio es Cervantes, ni llega al nivel de Cervantes. Entonces, a mí en lo personal me está ayudando mucho eso, o sea, para mantener la visión global, volver a leer literatura, filosofía y otros campos. Entonces, de hecho, en ese sentido, muchos tecnócratas, o sea, están con sus hijos, están también promoviendo que tengan formación en literatura, más por el lado más, digamos, de estas áreas. Sí, no, por eso mismo estoy diciéndolo, o sea, porque he visto en otros lados que se olvidan, o sea, usarla ya, pero al mismo tiempo. Exacto, o sea, porque con el tiempo la IA va a hacerse cargo de lo mecánico. Entonces uno más bien tiene la acción global, ¿no? Sí, entonces eso, al menos a mí me está sirviendo. Cada uno tendrá su mecanismo. O sea, yo escuchaba también un estudio de llegar a un punto que tantos artículos están casi hechos al 50% por la IA, que esos mismos artículos, cuando vuelvas a hacer otro artículo, se van a alimentar con artículos hechos por la IA. Ajá. Interesante, o sea, porque nuestro conocimiento va a ser basado en un algoritmo, que no es como nosotros. Más general. Ahora, bueno, técnicamente sí, pero en la práctica no, porque ten en cuenta que ahorita estoy alimentada con todo lo demás de la humanidad. Pero si le quitas, por ejemplo, artículos específicamente de años para acá, podría ser que sí, a eso me refería. Porque hay ciertas tesis, ciertas exposiciones que son de 5 años para acá. Claro, cuando es temporal. No, sigamos, no solo estoy. Buen día, ¿cómo estás, John? Bien. No sé, algo me sigue sonando en esos temas y es que obviamente el proceso de preparación para los estudiantes al momento se ha vuelto un poquito más laxo en algunos casos por precisamente todo este tema de IAs y demás. Pero ¿no crees que en algún punto podríamos perder el rumbo realmente? Porque, por ejemplo, tú tienes la experiencia, al momento la experiencia necesaria como para poder dirigir y poder eh, guiar, digamos, a una inteligencia artificial dentro de los parámetros de tu experiencia hasta el momento, ¿cierto? Pero a medida que... en un mundo sin IA, digamos. Exactamente, pre-IA, y de igual forma yo, de igual forma algunos compañeros que estamos aquí. Pero, ¿qué pasa con las futuras generaciones que ya nacen dentro del entorno y básicamente no van a tener, posiblemente no van a tener esa experiencia de primera mano para poder luego aplicarla dentro del proceso de toma de decisiones? Claro, podría ponerse el razonamiento del poder de discernimiento para la siguiente generación.
Inclusive hay un estudio que dijo que ya las generaciones que vienen de nosotros están saliendo con un coeficiente intelectual más bajo que el anterior, y eso no ha pasado en décadas de generaciones. Sino que, bueno, en esos estudios muy específicos yo siempre he dudado de cómo se mide el cociente intelectual. Bueno, sí. Porque, bueno, puede ser que tal vez estamos en un mundo cada vez más nuevo que requiere nuevas medidas. Estamos usando las medidas de un mundo anterior. Entonces, por eso, en ese tema sí soy bien cauto del cociente intelectual. Pero respondiendo a la duda, ¿qué es lo que toca hacer? Yo respondería muy simple, para eso estamos nosotros. Nos toca crear un... Perdón. Pero nos tocaría crear un entorno, digamos, al mínimo dentro de la educación básica, libre de cualquier tipo de influencia directa de la IA, para al mínimo poder transmitir esa expertise inicial al mínimo, para que luego puedan... O ¿cuál sería tu enfoque? Igual, es mi enfoque, no tengo muy claro. Y me voy a basar en lo que yo he visto en algunos videos de China, ¿no? O sea, yo cada vez lo más que seguirles a los chinos, sinceramente. Ayer nomás estaba, disculpen la anécdota, cosas rápidas, ¿no? Ayer estaba un rato ¿saben que en Chillogallo hay un mercado? Es histórico en Chillogallo, en el sur. Mercado de pulgas, ¿no? De todo, mercado. O sea, uno compra frutas, compra cosas, pero también compra, bien de mañana venden hasta mascotas, y compran juguetes, hay de todo. Entonces ahí en medio de la señora que vende los tomates, que vende las verduras y todo, me encuentro un stand así, como que voy a comprar una cebolla, pero en vez de unas cebollas eran unos muñecos chinos, de calidad, de esos de coleccionista. Cosa que había uno así, uno de Dragon Ball así, de bestia. Entonces al final, no es por nada, pero como estaba con mi padre, estábamos viendo, nos compramos, está bonito, a los tiempos que salíamos, ahí nos compramos un dragón de Dragon Ball así, bestia, ¿no? El GT. Sí. Exacto. Ya, pero, sí, no, es de los dragones malos. Ya. El último que pelea con Goku. El que se hace de las esferas de dragón. Una barbaridad, ¿sabes? No, imposible decir no, disculpa. Pero no, ese no era mi punto. Mi punto era que era chino. Era una imitación china de esos juguetes de colección gringos. Pero qué bien hecho. O sea, los chinos en muy poquitos años, miren, ya tenemos el mercado inundado de carros chinos. Es verdad. Sí. O sea, ya es un hecho. Más del 40%. Más del 40%. Y claro, ahorita todavía los carros chinos tienen sus vainas, no sé qué, pero va subiendo, van a mejorar. Es como los pasaba con los coreanos. Sí, al inicio los coreanos llegaban y la gente como que no sé qué, pero después fueron mejorando. Yo creo que en los chinos va a ser igual y va a ser masivo. Movilidad eléctrica. Aquí es muy costoso, los costos de Tesla y de Volkswagen, el cambio PVY. Claro, son patagos. Le van a la Tesla. Sí, son bastante más. Y algo que tiene China que no tiene nosotros, esa producción es cara. Es que eso mismo, o sea, eso es lo que me impactó. No es que el muñeco tenía las mismas características que uno de colección, de esos carísimos, pero es producción a escala. O sea, China de esos cuantos sacará a una calidad súper buena. Entonces, ¿por qué cojo el ejemplo de China? No es que me estoy desviando. Yo vi era un video del sistema primario de educación en China, donde los niños estudiaban con gafas de realidad virtual, asistidos con inteligencia artificial, y en donde los niños simulaban meterse en el cuerpo humano con las gafas de inteligencia artificial e iban aprendiendo anatomía explorando el cuerpo. Se metían con las gafas, ¿no? Como si fuera un juego. Entonces, no es por nada, pero yo creo que eso es mucho mejor que como aprendimos nosotros. O sea, yo aprendí anatomía, creo que dibujando mal, y eso más uno dibujaba mal a veces, ¿no? Si era mal dibujante, Dios mío. Entonces, respondiendo ahora sí a la pregunta, y perdón todo el desvío, yo creo que hay que seguirle a los chinos. ¿Qué están haciendo los chinos? A mi parecer, ellos están encontrando esa combinación óptima de la experticia de una cultura que es milenaria y el mundo tecnológico actual. O sea, encontrar el balance. O sea, yo creo que no, es hasta artificial creer que les podemos aislar a las personas de la IA. O sea, yo creo que tarde o temprano eso va a dominar los esquemas educativos. La idea, y por eso decían, para eso estamos nosotros para decirle a la gente que hubo un mundo sin IA y que ese mundo sin IA nos deja un legado que deberíamos continuar. Ese es mi punto. O sea, más bien continuar con el legado que dejaron los pensadores que vivían en ese mundo sin IA, pero aceptando que la IA existe. O
sea, es ese balance. ¿Ustedes creen que el cambio de generación entre Internet y IA es más, ¿cómo se llama? Es más poderoso que o sea, cuando hubo el mundo de Internet que el de la IA por la forma de pensar que se está cambiando, o es linealmente igual? No, lineal nunca. No, lineal nunca, pero tan fuerte no sé. O sea, porque también hay un tema especulativo en la IA. Bueno. O sea, yo quisiera ver qué pasa en unos años más. Eso por ahí 2030, cuando ya se estabilice, porque ahorita esto está bien parecido. Recuerden que cuando recién salió Google, puta, los mercados financieros explotaban, este es el mundo del futuro y todo, y no sé qué, y después la burbuja.com y reventó. Entonces y recuerden que aquí está metido también el tema de Donald Trump, las criptos, todo el mundo ya que está financiando la campaña presidencial, quién sabe si del que le siga Trump, no sé quién diablo sea. Entonces está todo eso metido también, ¿no? Entonces yo creo que habría que verlo un poco más a largo plazo cuando se estabilice. Entonces no sé todavía. No sé, yo no estoy seguro. Perdón, una última cosita. Sí, ahorita, precisamente ahora que mencionas China, sí tiene mucho sentido en cuanto a lo que están haciendo realmente, porque, bueno, acabo de hacer una búsqueda y realmente una de las cosas que me llamó la atención es precisamente el hecho de que se está implementando dentro del currículo académico de los chicos, pues em, sesiones, o sea, clases de IA directamente en cuanto a cómo funciona, qué hace específicamente, de dónde parte, cuándo se puede equivocar y todo esto, como parte obligatoria dentro de la educación básica. Y ese sería realmente algo radical, digamos, o totalmente innovador en ese aspecto, porque obviamente no la vamos a quitar ya de donde está y no se va a ir, sino que tiene que integrarse, pero de integrarse de una forma adecuada y obviamente con todos los límites necesarios para que no se convierta en el medio de, o sea, como las personas piensan, sino que la utilicen para ampliar ese pensamiento posible. Sí, sí, ¿no? Claro que ahí viene otro tema y ya vamos hablando de eso también, si no hay que avanzar. Tecnológicamente estamos muy atrasados, ¿no? O sea, nuestro sistema de educación primaria, especialmente escuelas públicas, o sea, escuelas unidocentes, incluso en ciertos sectores del país. O sea, pedirle al profesor unidocente que encima más sepa ya y encima más enseñe ya y todo eso también como que no es muy real, ¿no? O sea, lo más probable, yo ahora ya aterrizándole acá, ¿no? Yo creo que lo más probable es que estas potencias, China, Estados Unidos y todos los demás, Europa tal vez, aunque Europa anda medio reaccionario en ese tema, van a tener un aumento exponencial y ellos van a tener ya desde su educación primaria ya y todo. En cambio, nosotros seremos como siempre los que consumen distorsionadamente, ¿no? Según cómo nos dejen consumir. Pero bueno, entonces ahí sí, o sea, yo creo que esa posibilidad de que la IA se vuelva deshumanizante es más probable en nuestros países. Eso, porque en nuestros países ya de por sí teníamos débiles bases de conocimiento, si se quiere, más humanistas. Y esas débiles bases de conocimiento humanista le complementas con una IA que hace todo. Ya Wikipedia, Rincón del Vago, ¿se acuerdan del Rincón del Vago? Sí. Entonces, es un rincón del vago potencial, ¿no? O sea, para que nos engañemos. Entonces yo creo que en países como los nuestros, que de por sí ya tienen esta debilidad, entonces se va a hacer pedazos. O sea, eso más bien creo. Pero bueno, y con esta duda les dejo para continuar con Pesverano. En un mundo de IA, ¿qué nos hace humanos? Porque se supone que hay algo que nos hace humanos que la IA no debería poder reemplazar nunca. No sé qué es, pero les dejo la duda. O sea, ¿qué es lo que nos hace humanos que justifica que la IA no nos termine reemplazando totalmente? ¿Será? ¿Será? Pues digo, será. No hace mucho les volví a leer a Orwell y a 1984, ¿no? Entonces ya no sé. Ya no sé. Entonces ya no sé si el libre albedrío, pero... Digamos a la inteligencia interactiva y se acabó, ya tiene libre albedrío y llegamos a eso. No sé, dicen que no se puede llegar, pero no sé. No sé. Yo creo que algo simple se podría argumentar ahí. Pensamiento no lineal,
la capacidad de o sea, de anteponer criterios diferentes que muchas veces posiblemente no tienen sentido, porque la IA al final del día lo único que hace, una de las cosas más claras que hace es simplemente optimizar. Y muchas veces Ya, el pensamiento no es optimizable, simplemente se expande y depende de la experiencia de cada uno, y eso es lo que eh, toma, toma conceptos, criterios, etcétera, y arma una línea de pensamiento que muchas veces eso no es posible dentro de un modelo o un sistema que simplemente optimiza o trata de sacar bueno, ya me perdí por ahí, pero esa es la idea. sí, sí, o sea, justo eso, por ejemplo, ¿no? O sea, esa tendencia de uno de conectar ideas que no sabe a dónde le van a terminar llevando, que pues unos a veces hasta se pierden. Pero no sé cómo es. O sea, yo en lo personal no tengo respuesta, les dejo la pregunta, que nos hace humanos, porque entendería que si tenemos algo que nos hace humanos que la IA no puede reemplazar, ahí está el punto, ¿no? O sea, que eso sería. Entonces, yo creo, yo personalmente, que eso conecta con lo de acá. La literatura, la filosofía, con las expresiones humanas que van más allá de la ciencia. Y esto también lo decía un tal Ernesto Sábato, un escritor argentino. Entonces, Sábato, en esa recupera que Sábato era físico. O sea, él estuvo estudiando en Europa física y todo, y después se pasó a la literatura. Y de los buenos, no es que se fue porque no podía. O sea, él sacó un doctorado en física, creo, y daba hasta clases de mecánica cuántica. Pero después decidió lanzarse a la literatura. Y él argumenta algo parecido. Dice, en un mundo donde va a dominar la tecnología, y eso que estoy diciendo es una frase que él lo dice en los años 70, 80, por ahí. Lo que nos hace humanos, según él, es todas esas expresiones artísticas, literarias y demás, en donde sacamos lo mejor de nosotros sin ningún fin coherente o lógico. Y con esto más y acabo, como sea, solo para que lo piensen. Repito, es mi visión, por si acaso, ¿no? Puede que alguien diga, no, estás hablando porque eso te gusta a vos. Pero solo les dejo otra pregunta. ¿A la IA le puede dar crisis existenciales? Hasta el momento, ¿no? Parece. Pero es que la parte de la crisis existencial. No, verán, es que tal vez mejor. La IA puede sentir crisis existenciales. Ahí está mal. Sentir. Sentir. Ya, Esas son palabras mayores. Sentir. O sea, realmente. La angustia que uno siente cuando se queda sin camello. Esa es una forma de sentir crisis existencial, ¿sí? O sea, les digo porque lo he vivido. O sea, yo creo que ahí de momento uno puede decir que siente, pero eso no implica necesariamente que siente. Ya, ese es el punto, ¿no? Sentir entre comillas, porque no sé ni entre seres humanos qué diablos es sentir. ¿No? Claro. Porque sentir, no estoy hablando del sentir de tratar, sino de sentir de... Ni siquiera nosotros hemos respondido a esa pregunta aún. ¿Qué significa ser? Sí, pero bueno, creo que por ahí hay algo, no sé cómo es, pero ya les digo, yo sí tengo un sesgo, ¿no? Si no hubiera estudiado economía, si no hubiera pensado estudiar filosofía, porque a mí sí me gustaba mucho eso, pero bueno, ese es un sesgo también personal, si quieren, ¿ya? Pero bueno, volviendo ahora sí al modelo. En conclusión, decíamos, un punto de equilibrio, ¿verdad? En un punto de equilibrio en donde el X punto se hace cero, y de hecho no es un punto, son dos. Porque el otro punto de equilibrio, si ustedes se fijan viendo la ecuación, también es el cero. Porque este X le está multiplicando todo esto. Entonces, si X se hace cero, también llegaríamos a equilibrio. Entonces, en realidad son dos puntos de equilibrio, pero obviamente no me interesa el punto cero. Porque ¿qué significaría el punto cero? En el punto cero no hay capital en el sector 2. Y no hay producción de alimentos. Y si no hay producción de alimentos, no. Entonces, y de hecho, viendo la gráfica de la función, ya poniendo los valores, ¿qué nos dice esa gráfica en términos de estabilidad? Tenemos, recuerden, dos regiones. Una región que es la que está sobre el eje, en donde X punto es positivo, ¿verdad? Si X punto es positivo, ¿qué va a pasar en esa región sobre el eje? La X crece. En cambio, ¿qué pasa en la parte de abajo? X punto es negativo y X cae. Entonces, ¿qué está sucediendo alrededor de ese punto? Asumiendo que, bueno, no asumiendo, dada la forma de la función. Sí, esta es la f de x, ¿no? La función f de x igual a x punto. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, a la izquierda de este punto de equilibrio? Notan que la función es positiva. Si la función es positiva, entonces, ¿qué va a pasar? X crece.
En cambio, a la derecha del punto, ¿qué sucede? La función es negativa, x cae. Entonces, ¿qué me está diciendo la gráfica? Que justo ese punto va a ser un punto estable. ¿Sí? Entonces, aquí estamos nosotros gráficamente visualizando que tenemos un punto de equilibrio estable. ¿Ya? ¿Cómo debería ser la gráfica si quisiéramos que fuera inestable? ¿Qué debería pasar? Para arriba, ¿no? O sea, de hecho, noten que en sistemas dinámicos de una dimensión, para que sea estable en definitiva, ¿qué necesitamos? Que la primera derivada de esta vaina, ¿de acuerdo? O bueno, pongámoslo mejor como la derivada de esta función con respecto a la variable, ¿verdad? O la derivada de x punto, si quieren, con respecto a x, sea negativa cuando evalúo en el equilibrio. X igual a x especie. ¿Qué es lo que está pasando acá? O sea, la pendiente es negativa y eso me garantiza estabilidad. ¿Cuál es la comprensión? Aún no entiendo lo de la parte de, si me puede explicar lo de esa asíntota significa que es demasiado grande los bienes de capital con respecto a los bienes de consumo. Interesante. Ya. O sea, ¿qué significa económicamente la asíntota? Significa que no hay suficiente ganancia como para sostener salarios, ganancias, inversión y precio relativo positivo en general. Ya. Entonces, ¿qué significa eso? Sí, ¿qué significa esa región de ahí, no? Ya, chévere. Primero veamos la dinámica, porque hasta la dinámica es interesante. ¿Qué pasa si me voy al lado izquierdo de la asíntota? Al lado izquierdo de la asíntota la función vuelta es negativa. Y al ser negativa la función que va a provocar eso en la dinámica. ¿Qué vuelta me voy a cero, no? Ya. Déjame saltar un poquito esto. Ya. Chévere, entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir esta dinámica y ese cero? Ese sería en resumen la pregunta, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué querría decir? A ver, económicamente, compas, ¿qué significaría eso? En esta región de acá estamos viendo que la distribución sectorial del capital es baja. ¿Qué significa baja? Recuerden que x era igual a K2 sobre K1. Si es baja, ¿quién es el valor que está abajo? Entonces aquí. K2 está abajo y K1 está alto. O sea, miren, esta sería una situación donde el capital en el sector 1 es muy alto versus el 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué está provocando eso? En principio se está provocando que al ser esto tender a cero, esto es asintótico, ¿no? Recuerden que esto va con el paso del tiempo. ¿Qué significa? Que cada vez el K1 está creciendo más y más y más. O sea, esta es como una economía. O sea, primero estoy interpretando qué quiere decir, ¿no? Y vamos a ver si tiene sentido, pero intuitivamente, ¿qué está diciéndome? Esto es como una economía que está tendiendo hacia un mundo en donde la mayoría del capital siempre se va al sector 1. O sea, el sector 1 crece y crece y crece y crece, y el que se está quedando es el sector 2. Sí, es como que el sector 2 se está quedando estancado. Posiblemente lo que esté pasando ahí, ¿sí?, es que la tasa de ganancia que genera el sector 2 es tan baja que nunca les llega a alcanzar a la tasa de ganancia que ofrece el sector 1. Y entonces los capitales sigue y sigue yéndose al sector 1. Entonces no hay... Ahora habría que verificar, no les voy a mentir, no estoy muy seguro, no sé, habría que verificar si en esa región no nos sale algún valor negativo que no debería haber, que esté provocando ese desbalance. Pero eso significaría, o sea, sería como un umbral mínimo, ¿no? O sea, si es que el capital está por acá, significa que el sector 1 es el que está absorbe y absorbe y absorbe el capital. Y como obviamente el denominador va creciendo, eso hace que el X tienda a cero, ¿no? Eso significaría. Sí. Ahora, sería interesante, más bien incluso como tarea opcional, explorar un poco más el modelo y ver por qué. O sea, qué fuerza es la que le estaría llevando eso. Pero tiene que ver con capitales. O sea, tendría que ver con que aquí en esta región seguramente la tasa de ganancia del 1 está cada rato superándole la tasa de ganancia del 2. O sea, por ahí debe ser el tema. Pero en todo caso, ¿qué es lo que vamos a asumir? Que la economía se estabiliza en el punto más bien... ¿Está acá? Sí, que es el punto estable. Ese punto estable es el que nos garantiza que haya un crecimiento balanceado. Recuerden que un crecimiento balanceado significa que en ese punto de equilibrio, la X, que es K2 sobre K1, muestra que tanto el sector 1 como el sector 2 crecen al mismo ritmo. Como crecen al mismo ritmo, por eso es que ya en el punto de equilibrio, el X se estabiliza.
Ahora es interesante, me quedé pensando, ¿no? Podríamos pensar que esa región representa una economía que está desbalanceada, pero porque hay más capital, más producción de máquinas, más tecnología, más y más y más y más, ¿no? Pero eso no sé si sea sostenible incluso. O sea, es que el punto de equilibrio es la asíntota. Entonces, No, la asíntota no es punto de equilibrio. Perdón, o sea, la relación capital 2 con el capital 1 Ajá, es la ideal, porque si es que es menos la relación, significa que vamos a ir hacia... Nos desbalanceamos, digamos. Ajá, y se va a ir todo el capital hacia... Entonces me parece como demasiado, un supuesto demasiado fuerte como para decir que nunca vamos a tener eso. Bueno. Reitero, no tengo una respuesta completa para eso, ¿sí? Porque tiene esa, como lo de Ruth, que es como de que, como es una ecuación ad hoc, parsimoniosa, entonces es como de que a partir de lo que tenemos las diferencias de rentabilidad, ¿verdad? Entonces es como de que tal vez al no ser microfundamentada, solamente es como que ahí está la asíntota y ya. puede ser, pero no me convence. No, o sea, yo, por ejemplo, quisiera explorar con más detalle qué está pasando en el denominador, ¿no? Porque el denominador es el que está provocando la existencia de la asíntota, ¿no? Entonces tocaría despejar o sea, igualar el denominador a cero, despejar la x y ver qué me está diciendo esa x. Ese sería el punto. ¿Sí? Que no lo voy a hacer por temas de tiempo, disculparé, pero sería interesante. O sea, a mí en lo personal me llamaría la atención. O sea, quisiera ver qué pasa en ese punto, para de ahí saber si primeramente ese punto tiene sentido económicamente, porque podría suceder, repito, que en ese punto las rentabilidades incluso no sean positivas y puede ser un negativo contra otro más negativo. Entonces eso es lo que no estoy muy seguro. Ya, si quieren les dejamos ahí como duda. Pero en todo caso, no nos preocupa mucho porque estamos asumiendo una situación de crecimiento balanceado, ¿no? Que es lo usual que vemos en las economías, ¿no? Los sectores crecen más o menos. Les pongo un ejemplo. En el Ecuador, ¿cuánto pesa la manufactura? Pensemos en los sectores ya a nivel más completo. En el Ecuador, ¿cuánto pesa la manufactura? Históricamente entre 10 y 11%. A veces 13, a veces 14, pero nunca pasa de eso. Tiene que preguntar el Google con IA potenciada y ahí va a ver. 11,3. Ese es un crecimiento balanceado. En un crecimiento balanceado es más o menos esto, ¿no? O sea, chévere. Hablemos un poquito así de crecimiento balanceado. Concepto del crecimiento balanceado. Sería algo así, ¿no? Es como que el X se queda constante, pero puedes tener que K2 y K1 crecen, pero a la misma proporción. Entonces imagina una economía donde tienes, por ejemplo, ¿no? Digamos que tienes digamos que es Ecuador o algo parecido, ¿no? 90% digamos que es bienes de consumo y 10% el de capital, K1, K2. Ya, o sea, al poco supongamos que el X es 90% sobre 10%, o sea, 9. O sea, digamos que el sector 2 tiene 9 veces más capital que el sector 1. Si en el tiempo veo que ese porcentaje se mantiene, ¿qué está pasando? Obviamente que en los dos sectores el capital crece, pero ¿qué está pasando en la distribución? Sigue siendo la misma, 90-10. Y eso provoca que siga siendo 9 la ratio. Entonces es lo que estamos asumiendo. Estamos asumiendo un mundo en donde los capitales pueden crecer y seguirán creciendo, pero la distribución del capital entre sectores se entiende más o menos estable. ¿Qué es lo que más o menos se ve en el mundo real? ¿Sí? Por eso es que nos quedamos con el equilibrio con crecimiento balanceado. Porque en el mundo real, más o menos vemos que los pesos que tienen los sectores se quedan estables. Ya les digo, en Ecuador ese dato de manufactura 10% es desde hace... Es terrible. O sea, yo me acuerdo cuando se hablaba de la transformación de la matriz productiva. ¿Se han acordado de esas palabras? Algunos tal vez. Sí, las empleadas, los planes de plan de buen vivir. En ese entonces estaba como objetivo del desarrollo, o bueno, objetivo del buen vivir en ese entonces, aumentar el peso de la manufactura a un 15-20%. Y el gobierno hacía seguimiento, hasta que veían que ya no, y después la página de las centrales se cayó y tenía todos los indicadores. Y cerraron la página y dijeron, ya suficiente. No vamos a llegar. Un tal John Cajas y un tal Alberto Costa escribieron un libro sobre eso. Si me permiten una pequeña cuña publicitaria, hay un libro que se llama Una década desperdiciada. Disculparán el título.
Está en libre acceso en internet. Sí, sí, porque el libro original creo que costaba 10 o 15 dólares, ni yo compré el libro. Sí, pero en internet le buscan, está su libro ahí. Gracias. Entonces, la década desperdiciada, entrar a otra cosa y entrar en cacas, entonces ahí escribimos justamente sobre esas cosas, porque ahí aprovechamos los datos que estaban subidos de las centrales de la... Es que ellos hacían era muy bueno, tenían el seguimiento del Plan Nacional de Buen Vivir, que tenía los objetivos cuantitativos y todo. Solo que en un punto ya se veía que no se iba a cumplir el objetivo y de repente la página se cayó y se acabó. Pero ahí está una discusión de eso. Entonces ahí uno puede ver que el peso de la manufactura no cambia. Se mantiene casi siempre 10, 11, 13, 10. O sea, no cambia la cosa. Es como la agricultura. En el Ecuador usualmente es 30%. 30, 33, 34, 35, por ahí fluctúa. No cambia. Entonces, O sea, este título un libro a la década de nada. sí, por ahí va. Sí, sí. Y el título sí, Las sombras del correísmo. Ah, Sí, sí. la década desperdiciada, Las sombras del correísmo. Ah, eso estaba claro. Al menos para mí está claro. La plata que hubo. Yo les digo, ¿cómo es? Hubo una de plata. Sí se han de acordar. Algunos sí se han de acordar la cantidad de plata que hubo. Sí. Sí. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en la U. Sí era jodido ver que la plata se iba a Yachay en vez de ir a las universidades, algunas que no teníamos y hasta ahora no tenemos ni papel higiénico. Eso pasó en la Universidad de Guayaquil. No sigue pasando. Sigue pasando, sigue pasando. Sigue pasando. Claro, en las públicas, obviamente en las públicas. Cuando vi que había de agua aquí, para tomar agua ahí, chuta en el cielo. Claro, uno viene a la universidad pública y viene acá a la plaza, es el paraíso. Claro que es el paraíso. O sea, aire acondicionado, pantallas para dar clases. Es verdad. Claro, o conseguir el proyector. El negociado del proyector les ha pasado. Eso también, sí, que tú, Robert. Que tocaba hacer vaca para conseguir el proyector. Llevar las exposiciones en un pendrive a veces, porque No me hagan sentir viejo que hasta ahora hago eso. 2 veces bien papelógrafo. Ya, el papelógrafo, ya. El papelógrafo y todo. Sí, sí, entonces. Buenos tiempos. De los tiempos que perduran, porque hasta la fácil, o sea, en la universidad pública hasta ahora, yo doy clases en la universidad pública, en la central. Por la anécdota. Para mí no es anécdota, para mí es, aquí en la Flaxo puedo dar clases con esto, en la central tengo que pedirles que vean los notebooks en el celular. Ay, no, en serio. ¿En serio? ¿Qué pantalla voy a tener? Wi-Fi, vean si tengo Wi-Fi. No creo. Suele fallar feísimo el Wi-Fi en la universidad. Sí. Pero yo les digo a mis estudiantes, eso forja el carácter. Es verdad. No, sí. Sí, en cambio uno que ya nació toda la vida creyendo que esto es la educación. Pero bueno, compas, disculparán la cuña publicitaria, siempre general. El título siempre general. Y ya voy a ver si sacamos otra vuelta de esta última década. Porque esta también merece. Sí, perdón, también. Sí. Después de verle el domingo ahí en el estadio, y pues puta, este se merece. No. ¿Ah, estoy grabando? Sí, que se grabe. Además de Daniel Novoa, primerito. Disculparán si son novilovers, ya. No, ¿qué pasa? Es que hay gente que es novilover. Tal vez alguien que vea el video de YouTube sea novilover y me diga, banenle aquí a este tipo. Según las estimaciones de que se gastó nada más entre vuelo, hotel, $250,000 nada más. Volar en avión privado es carísimo, cuesta como 20 Claro. Claro. A menos que sea el avión presidencial, ¿no? Pero igual, o sea, es un bajo costo. Bueno, ya, pero ¿quién paga el costo? Sí, Claro, es un bajo costo. Y después es que le enfocan y a los minutos meten el gol. Sí, es lo peor. Sí, ni siquiera el costo. Porque le mantienen la programación. Pero Es que es lo interesante que nos hace humanos. No es el cálculo racional de cuánto implica platas, que no nos dijeron esto. No, ¿qué nos hace humanos? Verle al tipo y después de unos minutos gol de Costa de Marfil. la conclusión lógica. La conclusión humana, puta madre, no salió. No, y en redes sociales es bestial, si lo vieron. O sea, no saló, literal, ¿no? Eso puede ser parte del humano, los salados. De hecho, Se lleva humanos. Como decía Nietzsche, humano. de hecho, tipo sketch, cuando dice pasan a la sala y pasa una foto. Ya. El
En fin, como los salados, eso lo va a sumar, la mala suerte. Ahora sí está sano. Ya son cuántos, 6, ¿no? 6 palos. O 5 palos. Si cuenta lo de la audiencia o solo está el partido. No, pues de todos. Muchos se han pegado, o sea, se pegaron cuántos palos. Solo en el partido 3. Tres. Sí. Contra Holanda 1, contra Inglaterra. Qué bestia el trauma, ¿no? Ese fue el peor. La selección se ha pegado más palos que un estudiante promedio de la clase. Con eso les he dicho todo. Si es que alguien no está seguro, ya pues me avisa. A ver, compa, sigamos. Entonces, nos salió el toque de universidad pública, no disculparán. A los que nos tengan acostumbrados. En fin, compas, tenemos el punto de equilibrio estable, que ese es básicamente un crecimiento. No, disculpen el comentario, en serio. Lo que pasa es que una vez me pasó, y con esto cierro, ni seguimos, que yo hablaba así de estos temas, y después hubo una queja, me decían, no, el profe Capas habla, nos dice las cosas de una forma muy cruda, no sé qué. La verdad es que este es mi estilo de clases, especialmente por el contacto con la universidad pública, ¿no? Claro. En la universidad pública, aquí estamos relajadazos. Sí, guante blancos aquí. Porque en la universidad pública es. Entonces sí he tenido a veces estudiantes que me dicen, no, profe, así no son las cosas. Es todo universidad pública. Entonces la universidad pública, ¿no? Entonces digo es porque tal vez alguien en YouTube me quiera bajar el canal diciendo, ¿cómo es posible que diga eso? La otra vez me acuerdo que grabé un video donde mandaba al diablo del Estado de Israel. Eso de pro-Palestina. Bien. Entonces ya, profe, no, así es como ver discursos de odio, medio nazi, no sé qué. Yo ya le iba a poner un meme de Pito Bosqueca, ¿no? Entonces, disculparán si en un caso sale algo fuera de contexto, compas. Bueno, ahora sí. Entonces les decía que en esencia ese es el crecimiento balanceado, ¿no? O sea, es asumir que si bien los sectores pueden tener más capital, la distribución sectorial se mantiene constante. Y eso es lo que usualmente se ve en las economías. Por eso es que vamos a usar este punto de equilibrio que está acá. Pero hay la posibilidad de que pase lo contrario. Ya en el precio relativo, en el precio P que sacamos, Sí. la X está arriba, entonces ahí se vuelve negativo. Significa que el precio de alguno de los precios sea Se hace negativo. sea negativo. Y eso no sé. Interesante. Entonces, Sí. por eso es que. Entonces descartamos porque estos tienen un precio relativo negativo. Ajá, porque tendría que tener un precio negativo por exceso. Y eso es imposible. Chévere. Listo. Entonces ya tenemos más razones para descartar esa región. Ya. Buenazo, compas. Entonces tenemos el gráfico y con el gráfico logramos el objetivo original, que era saber que ese punto de equilibrio es estable. Y de paso, muchísimas gracias. También descartamos esta región porque parece ser que ahí tenemos un precio relativo negativo. Chévere. Listo. ¿Cómo se ve las soluciones si tengo un solo punto de equilibrio estable? Este gráfico se les va a hacer bien familiar, por eso lo voy a pasar rápido. ¿Recuerdan de este tipo de gráficos? Pues miren, ¿qué me está diciendo este gráfico? En el eje horizontal tengo en el eje horizontal tengo el tiempo, ¿verdad? Y en el eje vertical tengo la X. Y las flechitas, ¿verdad? Eso es un campo de direcciones, ¿no? O sea, ustedes me van diciendo hacia dónde se mueve la variable conforme pasa el tiempo. Entonces yo tengo un punto inicial, ¿verdad? Si notan que aquí está la asíntota. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Si estoy por encima de ese valor asintótico, termino convergiendo al punto de equilibrio, ¿no? En cambio, si estoy por debajo de la asíntota, ese es el comportamiento que nos aleja de esa región, pero que nos dice no es económicamente factible, ¿no? Por puntos de equilibrio negativo. Bueno, al final de la clase sí podemos ver la deducción. Ya le Sí. mandé. Ah, ya me lo mandó. Ah, chévere, qué eficiente. Ya. Sí. Buen estudiante de la clase. Fuera de video les digo algo más en acuerdo, ¿ya? Eso sí tiene que ser fuera de video, porque si no voy a quedar muy mal. Listo, compas. Tiene que ver con los palos de Ecuador. Entonces, terminamos esto, ¿verdad? Tenemos un punto de equilibrio estable. Entonces, ahora vamos a discutir un poco las implicaciones. ¿Ya? Las implicaciones de ese equilibrio. Sí. Hay dos implicaciones con respecto al
X estrella o el valor de equilibrio de la distribución sectorial del capital, ¿ya? Noten que si yo ya sé ese valor de equilibrio, yo también puedo conocer el valor de equilibrio del precio relativo. ¿Cómo puedo saber eso? O sea, si yo ya encontré el X estrella, ¿verdad? O sea, si yo sé que aquí está el X estrella, luego ese X estrella, ¿en dónde lo puedo reemplazar? En la ecuación del precio relativo. ¿Sí? Ahí puedo reemplazar. De hecho, eso también se podía hacer para verificar el comportamiento del modelo cuando el X es menor a la asíntota. Ahí también se puede verificar si el precio relativo es negativo o no. ¿Sí? Es otra forma. O no sé si sea la que acaba de hacer el compa. Ya lo voy a revisar luego. El caso es, compas, que si notan que si entonces yo tengo el valor de equilibrio de X, puedo sacar el valor de equilibrio también del precio relativo. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, la mecánica es esta, ¿no? O sea, en esencia estamos diciendo que si llegamos al equilibrio, o sea, vuelvo a hacer la gráfica aquí, ¿verdad? Si llego al equilibrio, o sea, si X llegó a ser X estrella, ¿verdad? O sea, ya se equilibró. Una implicación es que entonces también el precio se va a equilibrar. O bueno, el precio relativo va a llegar a un valor de equilibrio, que es el valor que está acá. ¿Qué le cachan cómo sale, no? O sea, reemplazar en las ecuaciones como acabo de decir. Entonces aquí voy a cargar esas deducciones. Entonces, miren, uno puede hacer un análisis de estática comparativa de esos puntos de equilibrio. ¿Qué es eso del análisis de estática comparativa? Recuerden, es básicamente, de hecho le voy a copiar los equilibrios. Recuerden que la idea del análisis de estática comparativa es, asumiendo todo lo demás constante, ver qué pasa cuando mueves un parámetro, ¿no? Voy a llevarme estos dos. Ya, aquí están los valores de equilibrio, ¿no? Veamos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un poquito de análisis de estática comparativa. ¿Qué sucede, por ejemplo, en la distribución sectorial del capital si sube la tasa de ahorro capitalista, ceteris paribus? ¿Qué pasa en el equilibrio? Sube XSC, sube XSC, como este está abajo y este es negativo, X estrella cae. ¿Qué significa eso en términos más económicos, que caiga X estrella? Recuerden que eso era K2 sobre K1. Entonces, ¿quién está creciendo más fuerte? El capital 1. El capital 1, tiene sentido. O sea, si los capitalistas deciden ahorrar más, hay una tendencia que más capital se vaya al sector 1. ¿Sí? Bueno, en cambio, ¿qué pasa en los precios relativos si muevo SC? Si notan que en el precio relativo no pasa nada, no se mueve. Entonces, es un análisis de estática comparativa. El típico, ¿no? Si muevo este factor, ¿qué pasa con los valores de equilibrio si todo lo demás permanece constante? Entonces, aquí, compas, les dejo una tablita donde está el análisis de estática comparativa para X estrella y P estrella. No me voy a poner a leer cada uno, pero sí de cachonidad. O sea, ¿qué pasa con los valores de equilibrio? Cuando mueves, por ejemplo, aquí puede aparecer de nuevo el S. Justo está primerito, ¿no? SC. Entonces, miren, en X estrella tiene efecto negativo y en P estrella no tiene efecto. ¿Ya? La tabla como tal no es sorprendente. Es un análisis de estática comparativa. Lo sorprendente, compas, para que le piensen, hice con ChatGPT, dándole a ChatGPT las dos ecuaciones de equilibrio. Entonces le di a ChatGPT las dos ecuaciones de equilibrio y le dije, con esas ecuaciones de equilibrio hazme una tablita de análisis de estática comparativa. ¿Y qué hizo ChatGPT? Me sacó esta tabla, incluso me sacó las interpretaciones. Entonces yo solo copié y pegué en el notebook. Entonces, ¿se acuerdan que a veces uno se pasaba, ¿no? Dice que interpretaba, ¿no? Que si le muevo un término, este se mueve, no sé, lo que hicimos ahorita. Resulta que eso sí es automatizable, compas. ¿Por qué les digo esto? Para que cuando hagan algún modelo, si es que están en esas, no pierdan tiempo en el análisis de estática comparativa. Eso ya lo puede hacer la inteligencia artificial. Entonces tú le das las ecuaciones y le dices, dame un análisis de estática comparativa. Estática comparativa. Te lanza la tabla y más bien, ¿qué haces tú? Ya con la tabla verificas. Dices, a ver si tiene sentido o no tiene sentido. ¿De acuerdo? Entonces eso les dejo como un ejemplo de que ya se puede hasta automatizar el análisis de estática comparativa. Esto es bien común en macro. Ahora, hay una implicación más chévere, ¿no? Es en la distribución del ingreso. Volvamos a recordar la ecuación, este supuesto que teníamos, ¿se acuerdan? K2 puntos sobre K2 menos K1 puntos sobre K1
igual a omega R2 menos R1. Pero sabemos que esta de aquí era lo mismo que x punto sobre x, ¿se acuerdan? Teníamos esa ecuación, ¿no? En el equilibrio, ¿qué va a pasar? En el equilibrio hemos dicho que x punto se hace 0. Y si x punto se hace 0, ¿qué más va a suceder? Para que se haga 0 solo hay una forma de que se haga 0. ¿Qué debe pasar con las tasas de ganancia? Deben igualarse en el equilibrio, ¿no? Entonces esto es algo económicamente más interesante. En el punto de equilibrio, las tasas de ganancia deben igualarse y eso significaría que los dos sectores ofrecen la misma rentabilidad y por eso es que ya no se mueve la X. Sí, porque recuerden que X una vez más era K2 sobre K1. Si los dos sectores ofrecen la misma rentabilidad, ¿qué va a suceder? Los capitalistas van a aumentar el capital en ambos sectores al mismo ritmo, 2%, 2%, digamos. ¿Por qué? Porque básicamente los dos sectores ofrecen el mismo rendimiento. ¿Ya? Entonces aquí surge una tasa de ganancia media o promedio. ¿Sí? Entonces esta sería la tasa de ganancia media. O bueno, llamamos de tasa media de ganancia para usar la terminología más clásica, tasa media de ganancia. Este es un concepto que aparece desde Adam Smith, David Ricardo y obviamente Marx, ¿no? Marx profundiza bastante. Entonces, ¿cuál es la idea de la tasa media de ganancia? Es una tasa media, ¿verdad?, que deberían ofrecer los sectores si quisiéramos que hubiera equilibrio en los capitales y por tanto capital en un sector se mueve al mismo ritmo que el capital en el otro sector. ¿Sí? Sí se ve entonces por qué se llama tasa media de ganancia, ¿no? ¿Sí? En esencia, entonces, eso es económicamente más interesante porque, primero, ¿no? Pasa en el mundo real. O sea, en el mundo real se igualan los rendimientos sectoriales. No, ¿verdad? O sea, díganme, no, bien complicado. No, o sea, no pasa, no pasa. ¿Ya? Eso es lo que le volvería bastante irreal al modelo. Si es que nos quedáramos con esta versión, ya lo vamos a cambiar. Pero en principio, este modelo está asumiendo que a largo plazo la economía va a ir a esa situación, a una situación donde los sectores van a ofrecer la misma tasa media de ganancia. ¿Sí? Y ahí hay toda una discusión. Se han de haber oído, por ejemplo, ¿no?, lo que decía Marx de la caída de la tasa de ganancia. Probablemente hayan oído este tema, no sé, caída de la tasa de ganancia. Es un tema que está en el tomo 3 del Capital. Yo creo que bastante mal interpretado, que por eso es que hay todos unos debates de que sí es verdad, es mentira, que si con eso hay crisis, no hay crisis, pero bueno. Lo importante es que Marx, ahí por ejemplo, esto es tomo 3 del Capital, habla de la tasa de ganancia, se refiere a esta tasa. ¿Sí? Pero también Smith habla de la tasa. De hecho, verán, es interesante porque Smith y Ricardo, pero especialmente Smith, ya hablaban de la idea de que la tasa de ganancia a largo plazo puede ir cayendo. ¿Sí? O sea, ya tienen algunas intuiciones de eso. Correctas o incorrectas, pero hablaban del tema. En mi caso, compas, no me interesa mucho eso, me interesa es que le cachen el concepto. Entonces se entiende la idea de la tasa media de ganancia. No es una tasa promedio, pero no es cualquier tasa, sino es la que permite que los capitales en ambos sectores se muevan al mismo ritmo. Y por eso es que se igualaría en todos los sectores. Esa es un poco la idea de la tasa media de ganancia. ¿Y cómo sacaríamos la tasa media de ganancia? A ver, otra hojita. ¿Cómo sacaríamos la tasa media de ganancia? A ver, ¿se acuerdan que teníamos ecuaciones de tasas de ganancia para los sectores? Digamos, para R2. Q2N, Q2 menos W sobre P, K sub 2. Ya, ¿qué tocaría hacer en esa ecuación? Aquí tengo una ecuación de tasa de ganancia del sector 2. ¿Qué tocaría hacerle para sacar la tasa media? ¿Qué opinan? ¿Cuál es el único término que puedo reemplazar ahí de todos? El P. W está fijo, ¿no? W está fijo, tecnología está fija, demanda está fija. La única chance es reemplazar P. ¿Y cuál P reemplazo ahí? El que era P estrella. Sí, y recordando una vez más, ¿cómo sacamos el P estrella? Reemplazando el X por el X estrella. Entonces, miren, el reemplazo sería así, ¿no? Obtuve el valor de equilibrio de X estrella. Esto a su vez recuerden que vino del punto de equilibrio, ¿no? Del estado estacionario. Encuentro X punto igual a 0. Encuentro X estrella. Reemplazo y permite eso encontrar P estrella. Y luego cuando reemplace P estrella aquí,
me va a dar el R2 de equilibrio, el R2 de equilibrio. ¿Y qué pasa si reemplazáramos en el R1? 1. Debería dar lo mismo. Y da lo mismo. Sí, entonces les dejo como tarea opcional si quieren. Si hacen el mismo reemplazo en R1, van a notar que el R1 especie también sale lo mismo. Y por tanto, ambas son iguales a esta R promedio especie, a la tasa media de ganancia. ¿De acuerdo? Entonces aquí está hecho en Python y aquí está ya la solución, ¿no? Entonces aquí están las... Pues miren, si ven que aquí en Python, al resolver el sistema de ecuaciones salen esas, ¿no? Saco el precio de equilibrio, después reemplazo en R2 y en R1 y quedan igualitas. Y con eso saco R barra, que sería la tasa media. Entonces, la parte matemática no es gran cosa, sino la conceptual. Entonces, tenemos una tasa de ganancia que permite que los capitales se muevan iguales entre los dos sectores, pero con esa incomodidad de que eso no es lo que se cumple en el mundo real. Porque en el mundo real es bien raro pensar que dos sectores bien distintos te den la misma tasa, ¿no? Pero bueno, ahí está. ¿Cómo sabemos si es positiva o negativa? ¿Qué opinan? Porque podría salir negativa, si sale negativa, si podríamos. O bueno, ¿bajo qué condiciones es positiva o qué sé yo? Solo hay un término que puede afectar el sigma. Este de acá, ¿no? Q2 menos W. Entonces, ¿qué necesito para que esto siempre sea positivo sin ninguna duda? Sí, Q2 mayor a W. ¿Y eso en dónde se garantizaba? En el de acá, ¿no? Sí, porque sabemos que eso implica tasa de ganancia 2 positiva, ¿no? Sí. Entonces, en resumen, si asumimos que el sector 2, o sea, el sector que produce bienes de consumo, tiene una productividad lo suficientemente alta, ya solo con eso garantizamos que esta tasa media de ganancia va a ser positiva. Y no nos hacemos ningún lío. Ok, pero hay algo más interesante. ¿Dónde está el salario? ¿Se acuerdan que el salario, no hemos discutido mucho del salario? Está acá, ¿no? Si el salario crece, ¿qué pasa con esta tasa de ganancia? Se reduce. Se reduce. Ya, ¿cómo le podemos ver? O sea, podemos tomar esta ecuación. R expresa, ¿verdad? Igual. Voy a coger justo ese factor, Q2 menos W, y voy a dividirlo arriba y abajo. ¿Cómo queda si hacemos la división? Y simplificamos de una vez. 1n, Q2n, Q1, sobre... Sí, me cachan la idea, ¿no? O sea, quiero dividir aquí para Q2 menos W, aquí para Q2 menos W, y aquí también para Q2 menos W. Aquí se simplifica también, me va a quedar U2N K1 más U1N K2 W sobre Q2 menos W. Ya, ¿para qué hice eso? Para aislarle W en una sola parte de la ecuación, acá. Entonces, ¿qué pasa si aquí en este bloque sube W? Noten que si sube W, sube el numerador, ¿verdad? Y acá abajo, ¿qué pasa? Como es negativo, ¿qué va a suceder con el denominador? Se reduce, ¿verdad? Sí, lo mismo. Como tengo menos, el denominador se reduce y el numerador crece. Conclusión, ¿qué pasa con toda la división si sube el W? Crece, ¿no? Crece porque crece el numerador y en el denominador, como el W tiene negativo, el denominador se hace más pequeño, pero por tanto toda la división crece. Y si toda la división crece, ¿qué pasa con R expresa? Si esta es una parte del divisor, disminuye. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver? Acabamos de ver, compas, que en el equilibrio, ¿sí?, asumiendo que los capitales ya se han movido y que ya todo está balanceado, hay una relación inversa entre quiénes, ¿sí?, entre el salario real y la tasa media de ganancia. ¿Sí? Entonces, una relación inversa que podríamos, lineal o no lineal. El salario puede ser cero aquí. Matemáticamente sí puede, ¿no?
Sí, si le hago cero no pasa nada, ¿no? O sea, sí puede ser cero. Podría haber un mundo de esclavos, ¿no? No se les paga nada. Y podrá ser cero la R. ¿Qué opinan? Si mantuviéramos este supuesto, no podría, ¿verdad? No podría. Pero en el límite, o sea, si le igualáramos, ¿qué pasaría? Ahí sí, ¿no? O sea, si el W fuera igual a Q2. O sea, sería como que sí puede, pero estamos asumiendo que no, pero sí podría. Sí, entonces hay una relación inversa entre el salario real y la tasa media de ganancia. Pues miren, esto es interesante porque, ojo, esta no es la tasa de un sector, es la tasa promedio que permite que los capitales queden balanceados. ¿Sí? Claro, porque sí o no que no hubiera habido chistes si solo veíamos aquí en el sector 2. Claro, ahí está un menos obvio que va a ser. Es contable incluso. Pero este ya no es contable. Este ya es una cuestión más macroeconómica. Los sectores se balancean, los capitales se mueven al mismo ritmo y aún así la tasa media de ganancia se queda con una relación inversa respecto al salario real, asumiendo obviamente todos los supuestos que hemos puesto hasta ahora. ¿Ya? Y esto es súper interesante, miren. Es decir, que el modelo me está diciendo que hay una relación inversa entre tasa de ganancia, salario real y no hubo falta, no se necesitó. Necesito hablar de productividades marginales. Es un modelito en donde la tecnología se ha quedado constante, ¿verdad? De hecho, es una tecnología de UTF. No existe siquiera la noción de productividad marginal. Y sin embargo, encontramos una relación inversa entre salario y tasa media de ganancia. ¿Sí le cachan, no? O sea, es básicamente que uno desde aquí podría pensar en una teoría alternativa a la distribución sin tener que hablar de productividad marginal. Eso, más complicado, un poco más complicado, lo menciona un tal Piero Sraffa. Ya vamos a hablar un poquito de este señor Sraffa, pero primero saquemos la ecuación. ¿No? Entonces aquí está la solución de la tasa media de ganancia. Si ven que para la tasa media también hizo análisis de estática comparativa, ahí lo pueden ver ustedes. Una pregunta. Ahí entonces también con el tema de la síndrome realmente una relación porque debe ser el salario real no debe ser suficientemente desproporcional a la producción porque si no tendría que ser un X demasiado alto, es decir, desproporcionado en el sector del capital frente al de consumo. Y entonces si no se volvería negativo, ahí iríamos hacia el lado de la izquierda. Sí, puede ser, sí, en efecto. O sea, el salario real está acotado, ¿no? O sea, obviamente el salario real no puede salirse de una región sin la cual, que impida que haya rendimientos positivos, ¿no? Porque si el salario se va más para acá, matemáticamente se puede ir, ¿no? Pero ¿qué pasaría con la tasa media de ganancia? Sería negativa, ¿no? Sí, entonces, no, en efecto, compas. ¿Y es una relación lineal o no lineal? Porque parece medio lineal, o está chueca. Parece lineal, pero parece nomás. O sea, aquí están los parámetros. Si lo movemos de K2, entonces si ven que no necesariamente es lineal. O sea, uno le va moviendo los parámetros. Si ven que aquí se cambió la forma, ¿no? O acá también. Entonces, no tiene por qué ser lineal, ¿no? O sea, no tiene por qué ser lineal, simplemente es una relación que depende de los parámetros. Es que recuerden, es básicamente esta ecuación. Y en esta ecuación el W está participando de forma no lineal. ¿Sí? Entonces, en realidad no hay una relación lineal, es una relación no lineal, pero lo que sí sabemos es que es una relación inversa. O sea, hay una contradicción entre salarios y ganancias. Eso significa en definitiva, o sea, si quiero aumentar el salario, ¿qué tiene que pasar con la tasa media de ganancia? Tiene que bajar. Y volvemos a la idea de lucha de clases. Por eso es clásico marxista el modelo. Entonces, es la parte marxista, ¿no? O sea, si sube el salario real, la única chance en este modelo para que suba el salario real es bajarle la tasa de ganancia a los capitalistas. En promedio, ¿no? O sea, la clase capitalista. Sí. Obviamente asumiendo que están constantes las U, que sería la demanda, ¿no? Porque si uno mueve la demanda, mueve el uso de capacidades y se movería la tasa también. Pero por ahora no le estamos moviendo la demanda.
Entonces, ¿qué diría ante esto un economista neoclásico? Uno que se supone dice, no, pero es que, ¿se acuerdan que define el salario real según los neoclásicos? Hemos visto, ¿no? Según los neoclásicos, la productividad marginal, ¿no? O sea, se supone que el salario real debería coincidir con la productividad marginal de trabajo, en el equilibrio. En cambio, aquí estamos asumiendo simplemente que hay una relación inversa. Entonces, sí viene la contradicción. O sea, ahí es donde los enfoques chocan. ¿Sí, no? Y fuerte, ¿no? Y fuerte. Sí. Por eso es que esta relación es bien importante en el modelo clásico marxista. O sea, si ustedes buscan este modelo, ya hay varios autores que han hablado del modelo, ¿no? O sea, incluso les dejé alguna bibliografía. Si ustedes van a ver que les muestran esta relación. Solo que usualmente le muestran con un sector. Nosotros lo que hemos hecho es sacar la relación, pero para dos sectores, porque ahí se entiende mejor el concepto. Sí, por ejemplo, cuando Marx habla de estas cosas, está pensando en eso, una tasa de ganancia que iguala el flujo de capitales de los sectores, o cuando Adam Smith o cuando David Ricardo hablan de esos temas, se referían a esa tasa de ganancia. Sí. Claro que ahí viene el punto irreal, ¿no? O sea, ¿cómo sé que el mundo llega a esa tasa? Claro, es una tasa promedio. O sea, esa es la parte que se puede uno discutir. Y ya vamos a discutir luego. Pero ahí está la relación. Y te deja pensando porque metimos varios supuestos, pero tampoco fueron supuestos muy fuertes. O sea, ¿qué le cambiarían al modelo para que no salga esto? Para que no salga eso. Porque si deben, o sea, ¿qué supuesto tenemos? Coeficientes técnicos, tecnología Leontief. El mercado laboral exógeno. El mercado laboral exógeno. Eso creo que. Esa es la pieza. Sí. Esa es la pieza clave. Mercado laboral. Porque en caso contrario, no hay por dónde. Si meto tecnología Leontief, va a pasar eso. Sí. O sea, es brutal. O sea, si le cachan que, o sea, va a pasar si es que sumo tecnología Leontief y W exógeno. Entonces aquí están algunas observaciones que están justo conectadas con lo que estamos conversando, compas. Y aquí está el trabajo de este señor Piero Sraffa. Aquí les dejo el enlace. Este señor Sraffa, un italiano, era amigo de un tal Antonio Gramsci. Comunista. Ya empezamos. Pero Sraffa en particular, él era, de hecho, bueno, economista italiano. Cuando los camisas negras, sí saben que los camisas negras eran los fascistas italianos. Como Mussolini llegan al poder, entonces él tiene que irse. Él era el que le pasaba el papel a Gramsci para escribir los cuadernos de la cárcel. Entonces, todo un personaje. Después hizo pana de Keynes, ya en Cambridge, en Inglaterra, y al final se dedicó a la especulación financiera. Hizo plata igual que Keynes. Sí. Entonces, no tuvo mucho tiempo para escribir. Sí. Aunque verán, Sraffa, este señor italiano, se hizo bastante famoso por dedicarse a estudiar la obra de David Ricardo. O sea, él se metió a estudiar la correspondencia de David Ricardo y toda la obra de Ricardo. Pues si ustedes cogen los principios de economía política y tributación de Ricardo, la introducción, capaz por ahí encuentran a un Piero Sraffa. Entonces es este señor. Pero este señor tiene un libro que se llama Producción de mercancías por medio de mercancías. Aquí está el libro. Y el subtítulo es chévere, mira. Preludio a una crítica a la teoría económica. ¿Qué hace Sraffa? ¿Y por qué les menciono este libro? Que está ahí listo para que lo descarguen, ¿no? En este libro, Sraffa hace algo parecido a lo que hemos hecho, ¿sí? Pero no lo hace para dos sectores, porque sí vieron que aquí hicimos dos sectores, ¿no? Lo que Sraffa hace es un modelito, pero si se fijan es un modelo multisectorial. O sea, te pone varios sectores, ¿ya? Y Sraffa analiza qué pasa con la tasa de ganancia en esos sectores. De hecho, fíjense aquí, si se ve, es algo parecido, no son iguales a nuestras ecuaciones sectoriales, pero son parecidas. Pero ¿qué está haciendo Sraffa? Sraffa se dedica a estudiar ya el punto de equilibrio. Si ven que todos ponen la misma R. Entonces ustedes ya más o menos intuyen. ¿Qué quiere decir que todos los sectores tengan la misma R? Asumimos que ya los capitales se movieron y se balanceó todo. Entonces Sraffa dice, a ver, ¿qué pasa si yo asumo que todos los sectores ya se gana la misma tasa de ganancia? Y ahí se pone un poco a analizar la situación. Luego, si ven que aquí mete los salarios. Si ven que aquí está el salario. Bien parecido a lo que hicimos, ¿no? Sino que, claro, como es un modelo multisectorial, ¿qué pasa? Sraffa ya mete diferentes tipos de capital. Entonces ya tenemos un tipo de capital, otro tipo de capital. O sea, ya es un modelo multisectorial con varios tipos de bienes y varios tipos de capital.
Pero la lógica es la misma que hicimos nosotros. Después Rafa analiza el equilibrio y todo eso. Y llega una ecuacioncita que es la que quiero mostrarles. Ahí está. Como que no dice nada, ¿no? Y te lanza esa ecuación y más que nada la gráfica. ¿Qué gráfica está ahí? Claro, él le pone con los ejes cambiados, pero al final, la misma idea, miren. Tasa de ganancia media versus salarios, y él demuestra que lo que nosotros encontramos para dos sectores, igualito para cualquier número de sectores. Entonces, claro, Rafa estaba pensando en crear con eso una teoría que se vaya a encontrar en la teoría neoclásica. ¿Ellos a los mismos puestos que en su modelo? Más o menos. Más o menos. Sí. Bueno, en realidad no es mi modelo, ¿no? Es mi modelo, el modelo de Data, el modelo de otros. Entonces no me gusta decir mi modelo, es un modelo. ¿El modelo? El modelo. Sí, el modelo. Una pregunta, John, por favor. No sé si te caché muy bien. La contradicción de la que hablaba hace un momento. ¿Cuál es exactamente y dónde aparece? Porque no te entendí esa parte. Sí, no, la contradicción no es más que el hecho de la relación inversa, ¿no? Si queremos que el salario suba y esto rige, la única opción es que la tasa de ganancia de todos los capitalistas en promedio baje. Que es obviamente una contradicción de intereses, ¿no? Los trabajadores van a querer más salario, pero en cambio los capitalistas no van a querer menor tasa de ganancia. Así bien cruda, a esa contradicción nos referimos. Ya. Pero, o sea, bueno, según lo que entiendo, no habría una contradicción directa a la teoría clásica. ¿O en qué me estoy equivocando por ahí? Porque No, pues, pero obviamente una lectura sencilla de la, digamos, de la teoría neoclásica, como que la ganancia es un premio al capital, por ejemplo. claro, no. Podría ser, pero de ahí, dentro de la teoría, obviamente un mayor salario reduce el excedente. Ya. No, sí. La contradicción a la que yo me refería es meramente una contradicción de clase, ¿no? Dentro del modelo. No una Ya, contradicción entiendo. a la neoclásico. Pero sí hay contradicción con los neoclásicos. Esa no la menciona así tan... Sí hay contradicción con los neoclásicos. ¿En qué sentido? Los neoclásicos, para explicar el salario real, necesitan meter en su teoría el tema de la productividad marginal del trabajo. En cambio, en este enfoque clásico marxista, no hay ni siquiera la noción de productividad marginal y la relación salario y tasa de ganancia queda abierta a una disputa distributiva que no tiene nada que ver con productividad marginal. Esa es un poco la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque en este modelo no hay chance de meter productividad marginal porque es un TIEF. Entonces, ¿qué está diciéndonos el modelo? Pese a usarle un TIEF, pese a estar en un mundo donde no hay sustitución trabajo-capital, pese a estar en un mundo donde no tengo productividad marginal, puedo encontrar una relación inversa entre salario y tasa de ganancia y podríamos olvidarnos de la productividad marginal y hacer otra teoría. No sé si se cacha mejor el punto, más teórico, ¿no? Ya entendí, más de ese punto de comparación de teorías. Entendido. Gracias. Pero entonces, si no dependería de la propiedad marginal, claro, eso es especulativo. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué de qué? Ya, primero estamos de acuerdo que, para ir cerrando ya, primero estamos de acuerdo que aparece la relación inversa. Sí. Ya, estamos de acuerdo. Sí. Ya, y como les dije, no es mi idea, en realidad es la idea de este señor Pires Rafa. Y si quieren más detalles, Pires Rafa lo hace para varios sectores y aquí se puede meter álgebra lineal y un montón de cosas. O sea, es bien chévere, porque después de Rafa usa esto para discutir que el capital no se puede medir. Eso vamos a hablar después. O sea, Rafa usa estos elementos para ver cómo, al final, una idea de capital medible no tiene sentido en un mundo donde hay varios tipos de bienes de capital. La idea no es tan difícil, ¿verdad? Si yo muevo esto, se mueven los precios relativos. Pero si estuviéramos en un mundo con varios bienes de capital, ¿qué pasaría? No quiero hacer otra lámina, aquí nomás, ya, porque esto lo voy a profundizar luego. Digamos que tuviéramos dos bienes de capital, P1, K1 más P3, K3.
Si muevo el salario y la tasa de ganancia, se mueven los precios relativos. Si se mueven los precios relativos, ¿qué precios se van a mover? P1 y P3. Y si se mueven los precios, la medida del capital que tengas se va a mover, sin que se mueva el capital. Y eso va a dañarte la valoración del capital. De eso voy a profundizar después, así que por ahora no quiero entrar mucho, pero solo quédense con la noción. Muevo esto, se mueve el precio relativo, y al mover el precio relativo, cualquier medida agregada se va a distorsionar. Pero ahora, volviendo al tema. Si no es la productividad marginal, ¿qué diablos define esa relación salario-tasa de ganancia? Y con eso vamos cerrando la sesión. Entonces, ¿dónde estás? Ya. Entonces, obviamente, aquí está justamente lo que estamos diciendo, ¿no? Notemos que el modelo mantiene el supuesto de distribución del ingreso exógeno, salario real exógeno, ¿verdad? Esto crea un grado de libertad, así le llaman algunos autores, que permite cerrar el modelo usando diferentes enfoques sobre la distribución del ingreso. Justo la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué diablos define entonces la relación salario-ganancia? Si nos ponemos un poco sociólogos, yo podría decir que queda abierto. Y eso depende de la correlación de fuerzas. Es una frase típica de sociología. Entonces, dependiendo de la correlación de fuerzas. Pero a mí me gusta esa respuesta, porque es bien concreta. Uno podría decir, no hay teoría para eso depende de cada caso concreto. Y es muy parecido a lo que puede pasar. Puede pasar, ¿no? O sea, lo que me está diciendo el modelo es como quien dice, el modelo llega hasta acá. Lo que sigue depende de la situación concreta. O sea, concretamente, cómo negocian los salarios de los trabajadores. Esa es una opción. Básicamente el salario, o sea, en este caso el salario dependería de las condiciones que se den, tanto sociales, institucionales, o los conflictos en cuanto creo que el ejército de reserva, o industrial, perdón. Todas esas cosas. Cómo se balancean las fuerzas deciden en qué punto caigo. Esa es una opción. Sí. Como les digo, a mí en lo personal sí me gusta esa idea, pero hay otras opciones. ¿Ya? Otras opciones, ¿cuáles son? ¿Verdad? Y aquí es donde se pone todavía más clásica la discusión clásico-marxista. Una opción podría ser asumir que el salario real es fijo y depende de un nivel de subsistencia. Esa es una típica. O sea, a veces se dice, asumamos que el W es igual al salario de subsistencia. Y hay algunas malinterpretaciones, a mi parecer, de que esto es lo que decía Marx. Pero algunos dicen, no, es que Marx y los clásicos asumían salario de subsistencia. No es tan cierto. O sea, ellos son más complicados que salario de subsistencia. Pero es una opción, ¿no? O sea, el salario de subsistencia se acabó. Estamos en un mundo súper explotador y te pagan lo mínimo. ¿Ya? Otra cosa es más bien meternos con poder de negociación. Y ahí, ¿cuál variable empieza a entrar? ¿Se acuerdan el sí? La participación salarial. ¿Sí? Otra opción es meter la discusión de la tasa de empleo. En todo lo que hemos hecho, ni metimos tasa de empleo. ¿Sí? La otra opción es que más bien sea la tasa de ganancia la que se define, por ejemplo, por dinámicas financieras. El mercado financiero llega y dice, ¿sabes qué? La tasa de ganancia se define por los rendimientos que me da, qué sé yo, invertir en inteligencia artificial. Y después el salario tiene que acoplarse a lo que dice el mundo financiero. Así que lo interesante es que el modelo queda abierto a diferentes opciones. Y esa es la discusión. ¿Ah? Esa sería la discusión. Esa sería la discusión un poco. O sea, ¿qué le cierra al modelo? Incluso alguien podría ponerse audaz y decir, ¿se podrá cerrar con productividad marginal? Eso está jodido porque tenemos tecnología LUNTIEF. Entonces, si sigues con tecnología LUNTIEF, no hay cómo. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría en un mundo donde hay sustitución? O sea, tecnología con Douglas. Pero si ven que ya le estás tocando una esencia del modelo. Entonces, ¿cómo va a ser trampa? Ahí sí estás haciendo trampa. Ahí sí va a ser trampa. Porque entonces... O sea, el chiste es en un mundo LUNTIEF. O sea, en un mundo LUNTIEF, ¿qué les cierra al modelo? Entonces, compas, esa es un poco la idea. Entonces, ya más o menos incluyen qué vamos a hacer la próxima clase. Vamos a cerrar el modelo. ¿Con qué vamos a cerrar el modelo? Hay varias opciones. Distribución del ingreso usando, en resumen, Goodwin. ¿Sí? O sea, nosotros en todo esto no hemos dicho para nada cómo entra el modelo de Goodwin. Pues lo que vamos a hacer, y de hecho ese fue mi aporte con el artículo, combinar todo este esquema que ya existía y meterle el modelo de Goodwin, que es el modelo que me decía que hay ciclos por la noche de clases. ¿De acuerdo? Listo, compas. Entonces, quedamos listitos para la siguiente sesión. Ahí cerramos el modelo, vemos qué resultados nos da y luego seguimos al siguiente modelo. Lo que más hay aquí es modelos. Listo, compas. Preguntas, comentarios, dudas, ¿no?
Chévere, entonces quedamos ahí. Listo, compas virtuales, igualmente, muchas gracias. Entonces ahorita voy a cerrar el Gracias, video y- John. Buen día. Gracias, buen día. Gracias, buen día.